El dueño de la hacienda rió a carcajadas al decir, te doy el rancho si domas al caballo salvaje, mientras el niño humilde, solo y descalzo, bajaba la cabeza frente a todos. Pero cuando el muchacho se acercó al animal, rechazado durante años, ocurrió algo inesperado, y el caballo reaccionó como si lo reconociera. Las sonrisas de los hombres desaparecieron, el niño tembló, y todo el corral quedó en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol estaba alto y quemaba la tierra. Un niño pequeño caminaba por el polvoriento camino que llevaba a la gran puerta de la hacienda La Esperanza. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. Su ropa, una camisa y un pantalón, tenían más agujeros que tela. Llevaba un morral viejo colgado del hombro. Dentro de ese morral, escondida como un tesoro, había una carta. El niño levantó la vista. La hacienda era enorme. Blancas paredes, un techo de teja roja y un gran portón de madera. Se detuvo, respiró hondo y apretó los puños. Dentro del patio principal, los hombres trabajaban. Eran vaqueros de rostros curtidos por el sol. Cargaban sacos, arreglaban herramientas. En un lado, bajo la sombra de un gran árbol, un hombre alto y de cabello blanco observaba todo. Era don Ramón Mendoza. Tenía los brazos cruzados y la mirada fría. A su lado, un hombre más joven, con un bigote fino y una sonrisa falsa, hablaba sin parar. Era su primo, Alonso. De pronto la puerta principal chirrió. Todos los hombres dejaron de trabajar y miraron. El niño, Juanito, estaba parado en el umbral. Sus ojos grandes recorrían el patio con timidez. ¿Qué quieres, mocoso?, gritó uno de los vaqueros, un hombre grande llamado Tomás. Juanito tragó saliva, caminó unos pasos hacia el centro del patio. Todos lo miraban. «Buenos días», dijo el niño, con una voz tan baja que casi no se escuchaba. Nadie respondió. Don Ramón no se movió, solo lo observaba con sus ojos grises. Juanito se aclaró la garganta. «Vengo a buscar trabajo, cualquier trabajo. Puedo limpiar, puedo ayudar con los animales. No pido mucho, solo un plato de comida y un rincón donde dormir». Una risa burlona salió del grupo de vaqueros. Alonso se rió también, un sonido seco y desagradable. Don Ramón por fin se movió. Dio unos pasos lentos y firmes hasta quedar frente a Juanito. El niño parecía aún más pequeño al lado de él. «¿Trabajo?», dijo don Ramón. Su voz era grave, como el sonido de una puerta pesada cerrándose. «¿Qué sabes hacer un niño como tú?». «Puedo aprender, señor», dijo Juanito rápidamente. «Aprendo rápido, soy fuerte». Don Ramón lo miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en los pies sucios del niño, en sus ropas rotas. No había compasión en su mirada, solo una evaluación fría. «Aquí no es una casa de caridad», dijo don Ramón. «Aquí se trabaja duro, los hombres fuertes se cansan. ¿Tú crees que puedes?». «Sí, señor», insistió Juanito, aunque una parte de él temblaba por dentro. Alonso se acercó. «Primo, es solo un niño mendigo. Dale un taco y que se vaya, no merece ni el polvo de tus botas». Don Ramón no miró a Alonso, siguió observando a Juanito. Algo en la determinación silenciosa del niño, en sus ojos que no bajaban la mirada a pesar del miedo, le produjo una sensación extraña. No era bondad, era algo más oscuro, un deseo de poner a prueba, de humillar quizás. «Muy bien», dijo don Ramón en voz alta, para que todos lo oyeran. «Te daré una oportunidad, un trabajo, uno solo». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Juanito. Don Ramón giró lentamente y señaló con su brazo, más allá de los corrales principales, hacia una estructura aislada al final del patio. Todos los hombres siguieron su mirada. «¿Ves ese corral, el de allá?», preguntó don Ramón. «Sí, señor», susurró Juanito. «Ahí vive un caballo, se llama Relámpago. Es un caballo negro, grande, tiene un problema. No le gustan los hombres, no permite que nadie se le acerque, ni que lo toquen. Lleva años ahí, sin que nadie pueda montarlo o cuidarlo bien». El patio estaba en silencio total ahora. Los vaqueros se miraban entre ellos. Todos conocían a Relámpago. Todos le tenían miedo. Don Ramón bajó la mirada hacia Juanito. Una sonrisa fría, que no era una sonrisa de verdad, apareció en sus labios. «Tu trabajo es simple. Entras a ese corral, logras que ese caballo te acepte, que te deje tocarlo. Si lo haces». Hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención de todos. «Si logras domar a esa bestia, te regalo toda esta hacienda». Por un segundo no hubo sonido. Luego, el patio estalló en carcajadas. Los vaqueros se reían a carcajadas, algunos se agarraban el estómago. Alonso reía con fuerza, sacudiendo la cabeza. «Toda la hacienda», gritó Tomás entre risas, «por tocar a ese demonio. El patrón está de buen humor hoy».
Las risas eran como piedras que golpeaban a Juanito. Sintió que su cara se quemaba de vergüenza, pero no lloró. Miró hacia el corral lejano, luego miró a don Ramón. El hombre viejo ya no sonreía, su rostro era otra vez una máscara dura, era una burla cruel, una manera de decirle vete, no eres bienvenido aquí. Juanito pensó en su mamá, en su promesa, pensó en la carta que pesaba en su morral, no podía irse, no todavía. ¿Es una promesa, señor?, preguntó Juanito, y su voz no tembló esta vez. Las risas se apagaron de golpe. Todos se quedaron sorprendidos de que el niño hubiera hablado. Don Ramón arqueó una ceja, sorprendido también. «Soy un hombre de palabra», dijo don Ramón, con voz solemne. «Lo que digo es ley en esta tierra». Juanito asintió lentamente. Sin decir nada más, dio media vuelta y empezó a caminar, no hacia la puerta, sino hacia el camino de tierra que llevaba al corral alejado. Un murmullo recorrió a los vaqueros. Alonso se acercó a don Ramón. «¿En serio, primo, vas a dejar que ese desarrapado se acerque a Relámpago? El caballo lo va a matar a patadas». «Ese no es mi problema», dijo don Ramón, sin quitar los ojos de la espalda pequeña del niño que se alejaba. «Él pidió una oportunidad, se la he dado, las consecuencias son suyas, pero dentro de él algo se removió. No era preocupación, era incomodidad». La manera en que el niño había aceptado el reto, con una seriedad que no correspondía a su edad, le resultaba molesta. Juanito caminaba. El sol le pegaba en la nuca. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda. Con cada paso, el corral parecía más grande y más amenazador. Era una estructura de madera sólida, más alta que los otros. De dentro no salía ningún sonido. Llegó a la cerca. Se subió con cuidado al primer travesaño de madera y miró adentro. Allí, en el centro del corral, bajo la sombra de un árbol pequeño, estaba el caballo. Era el animal más hermoso y más aterrador que Juanito había visto en su vida. Era completamente negro, como la noche sin luna. Su pelaje brillaba con sudor bajo el sol. Era alto, con músculos que se movían bajo la piel como agua oscura. Tenía la cabeza alta, las orejas tiesas y apuntadas hacia él. Sus ojos eran grandes, profundos y brillantes. En ellos no había furia, no todavía. Había una alerta total, una inteligencia salvaje que evaluaba al intruso. Relámpago resopló, un sonido fuerte que levantó un poco de polvo del suelo. Juanito contuvo el aliento. Su corazón latía tan fuerte que pensó que el caballo podría oírlo. Recordó las palabras de su madre, mucho tiempo atrás, cuando cuidaban de una yegua vieja en su pequeña granja. Los animales saben, sienten tu miedo, pero también sienten tu corazón. Si tu corazón es bueno, ellos lo saben. Con movimientos muy lentos, Juanito bajó del travesaño. No entró al corral. Se sentó en la tierra, al otro lado de la cerca, con la espalda contra la madera. Cerró los ojos un momento, tratando de calmar sus latidos. Dentro del corral, Relámpago observaba. Ningún hombre se había sentado así. Todos venían con cuerdas, con gritos, con miedo en los ojos. Este niño pequeño solo se sentaba. El caballo dio un paso hacia un lado, inquieto, pero no se acercó. Pasaron unos minutos. Juanito abrió los ojos. Empezó a hablar. Su voz era un susurro suave, casi cantado, como el sonido del viento en la hierba. «Hola, Relámpago», dijo. «¡Qué nombre tan bonito! Relámpago. Mi mamá decía que los relámpagos son luces del cielo que no le tienen miedo a la oscuridad». El caballo dejó de moverse. Sus orejas giraron, captando cada sonido. «Yo me llamo Juan», continuó el niño, hablando más hacia el suelo que hacia el animal. «Pero me dicen Juanito, vine de muy lejos. Estoy un poco asustado, la verdad. Esto es muy grande, todo es muy grande». Relámpago resopló de nuevo, pero más suave. Dio un paso lento, luego otro, acercándose a la cerca, no de manera agresiva, sino con curiosidad. Se detuvo a unos metros de donde Juanito estaba sentado. Juanito no se movió, siguió hablando. Le habló del viaje, del calor, de los pájaros que había visto. No habló de su mamá, ni de la carta. Solo habló de cosas simples y tranquilas. Su voz era un hilo constante de calma en el aire caliente. Poco a poco, muy poco a poco, Relámpago bajó la cabeza. Olfateó el aire. Algo en el olor de este niño no era una amenaza, era algo diferente, algo que le hablaba a una memoria muy antigua, enterrada bajo años de soledad y gritos. Olía a hierba fresca, a ternura, a una mano suave que una vez le había acariciado el lomo cuando era solo un potrillo. El caballo dio un último paso y quedó al lado de la cerca, justo frente a Juanito. Su hocico estaba a solo un brazo de distancia. Juanito dejó de hablar, contempló al animal, vio la cicatriz blanca en su hombro, vio la inteligencia y la tristeza en sus ojos oscuros.
oscuros, sintió una punzada en su propio corazón. Este caballo estaba tan solo como él. Muy lentamente, Juanito levantó la mano. No la cerró en un puño, la dejó abierta, con la palma hacia arriba, como ofreciendo algo, aunque estuviera vacía. Relámpago tensó los músculos. Un temblor recorrió su cuerpo. Estuvo a punto de echarse atrás, de girar y huir, pero no lo hizo. Se quedó allí, extendió su cuello poderoso, acercó su hocico a la mano del niño. Juanito contuvo el aliento. El hocico tibio y suave de Relámpago tocó sus dedos. Solo un instante. Un contacto leve como el aleteo de una mariposa. Luego, el caballo empujó un poco más. Frotó su cabeza, su ancha frente, contra la palma de la mano de Juanito. Era una caricia, una búsqueda de contacto. Juanito no pudo evitarlo. Una lágrima cálida escapó de su ojo y corrió por su mejilla. Pero no retiró la mano. En cambio, con un movimiento tan suave como el del caballo, pasó sus dedos por el pelaje de la frente de Relámpago, justo entre los ojos. Un sonido salió del caballo. No era un relincho, era un suspiro profundo, un quejido de alivio, como si por fin, después de muchos años, pudiera soltar un peso enorme. Cerró los ojos y dejó que el niño lo acariciara. En el patio principal, nadie se había movido. Todos, don Ramón, Alonso, los vaqueros, observaban el corral lejano. No podían oír las palabras, pero podían ver las siluetas. Vieron al niño sentarse, vieron al caballo acercarse, vieron el momento en que el animal negro, el indomable, el demonio, bajó la cabeza y la apoyó contra la cerca. Y vieron la mano pequeña del niño acariciando la cabeza del caballo. El silencio que cayó sobre la hacienda La Esperanza fue tan pesado y completo que se podía oír el zumbido de una mosca a 100 metros de distancia. Las sonrisas burlonas se congelaron en los rostros de los vaqueros. La falsa sonrisa de Alonso desapareció, dejando solo una expresión de sorpresa y luego, rápidamente, de preocupación. Don Ramón no dijo nada, no se movió, pero su rostro cambió. El color se le fue de la cara, dejándolo pálido como la ceniza. Sus manos, que siempre sostuvo cruzadas con fuerza detrás de la espalda, se aflojaron. Una de ellas se posó, temblorosa, sobre su propio pecho, justo sobre el corazón. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puño. No fue una imagen completa, sino un sentimiento, la misma calma, la misma ternura. Una niña, con una trenza larga, acariciando a una yegua castaña recién nacida, su hija, Elena. La risa de Elena, tan suave como la voz que ese niño debía estar usando ahora. Un dolor agudo, físico, le atravesó el pecho. Fue tan intenso que casi le hizo dar un paso atrás. No era el dolor del corazón viejo, era el dolor de una herida que nunca cerró, que acababan de tocar. No puede ser, murmuró para sí mismo, pero las palabras no salieron de sus labios. Alonso lo miró, vio la palidez, la mano en el pecho, la mirada perdida de su primo. Un miedo frío, más frío que el odio, empezó a crecer en su estómago. Este niño sucio del camino, acababa de hacer lo imposible. Y algo en la reacción de don Ramón le decía que esto era mucho más que un truco de doma. Juanito, al otro lado del corral, no sabía nada de esto, solo sabía que en ese momento, con su mano en la frente de Relámpago, no estaba solo. El caballo abrió los ojos y lo miró, y en esa mirada, Juanito no vio una bestia feroz, vio a un amigo. Relámpago movió la cabeza y frotó su hocico en el hombro de Juanito, dejando un rastro de tierra y cariño en la camisa rota. Era un gesto de reconocimiento, de confianza absoluta. Juanito sonrió, una sonrisa pequeña, verdadera, que por primera vez en mucho tiempo iluminó todo su rostro. Muy lejos de ellos, don Ramón dio media vuelta. No podía mirar más. Caminó hacia la casa principal con pasos que trataban de ser firmes, pero que a Alonso le parecieron inestables. Tenía que pensar, tenía que entender por qué ese niño le había causado ese dolor en el pecho, ese eco de un pasado que había jurado olvidar. El capítulo había terminado, pero el silencio en la hacienda, roto solo por el suave murmullo entre un niño y un caballo, anunciaba que nada volvería a ser igual. Alonso se quedó mirando al niño, luego a la espalda de su primo, y sus dedos buscaron en el bolsillo el peso de oro que siempre llevaba. Lo estuvo frotando, una y otra vez, mientras una idea oscura comenzaba a formarse en su mente. La tarde empezaba a enfriar cuando el silencio del patio principal de la hacienda La Esperanza se rompió. Los vaqueros, todavía asombrados, volvieron a sus quehaceres, pero lo hacían en voz baja, lanzando miradas hacia el corral lejano.
El niño seguía allí, sentado al otro lado de la cerca, y el caballo negro no se movía de su lado. Don Ramón había desaparecido dentro de la casa grande. Alonso lo vio marcharse con esa expresión extraña en el rostro. Ahora, Alonso estaba solo bajo el árbol, frotando la moneda de oro en su bolsillo. Su mente trabajaba rápido. Esto era malo, muy malo. Caminó hacia donde estaban los vaqueros, que cargaban costales de alimento para los animales. Tomás, el capataz, era el que hablaba más fuerte. «Nunca he visto nada igual», dijo Tomás, sacudiendo la cabeza. «Ese animal ha mandado al médico a 2 hombres, y el mocoso solo le habló». Alonso se colocó a su lado, con su mejor sonrisa falsa. «Sí, fue curioso. Parece que el niño tiene un don». «¿Un don o una suerte loca?», murmuró otro vaquero. «¿Y el patrón?», preguntó Alonso, haciendo sonar su voz como simple curiosidad. Pareció impresionado. Tomás se encogió de hombros. «El patrón es impredecible. Hizo una promesa frente a todos. Ahora veremos qué hace». Alonso asintió, pero por dentro hervía. Una promesa hecha en broma podía volverse un problema si la gente empezaba a tomarla en serio. Dio unas palmadas en el hombro a Tomás. «Bueno, el trabajo continúa. No dejen que un espectáculo les robe el día». Mientras los hombres se dispersaban, Alonso miró hacia el corral. El niño se había puesto de pie. Con movimientos lentos, abría el portón del corral y entraba. Alonso contuvo el aliento, esperando ver al caballo encabritarse, patear, correr. Pero no. Relámpago solo se acercó al niño y volvió a frotar su cabeza contra él. Era como si se conocieran de toda la vida. Un frío recorrió la espalda de Alonso. Esto no era normal. Tenía que averiguar más sobre ese niño. Mientras tanto, dentro del corral, Juanito vivía un momento que le parecía un sueño. El suelo de tierra estaba marcado por las patas del caballo. Había un bebedero de piedra y un montón de heno fresco en un rincón. ¿Tienes sed, Relámpago?, preguntó Juanito en voz baja. Caminó hacia el bebedero. El caballo lo siguió, pegando su hocico al hombro del niño como si no quisiera perder el contacto. Juanito metió la mano en el agua, fresca y limpia, y salpicó un poco. Relámpago bajó la cabeza y empezó a beber, con largos y ruidosos sorbos. Juanito se quedó quieto, observando los músculos del cuello del animal moverse, el brillo de su pelaje. Vio la cicatriz blanca en su hombro con más claridad. «¿Te hiciste daño?», murmuró, sin tocar la herida vieja. Relámpago terminó de beber y levantó la cabeza, dejando caer gotas de agua. Miró a Juanito. Luego dio media vuelta y caminó hacia el centro del corral. Se detuvo y miró hacia atrás como esperando. «¿Quieres que te siga?», preguntó Juanito. El caballo resopló suavemente. Juanito caminó hacia él. Cuando estuvo a su lado, Relámpago se echó al suelo, no de golpe, sino con un movimiento lento y pesado. Se recostó sobre el costado, en la tierra fresca a la sombra del árbol. Luego, levantó un poco la cabeza y miró a Juanito. El niño entendió. Era una invitación, una muestra de confianza total. Un caballo solo se echa así si se siente completamente seguro, porque en el suelo está indefenso. Con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, Juanito se sentó en la tierra, apoyando su espalda contra el costado cálido y firme de Relámpago. El calor del animal atravesó su camisa delgada. Sintió la respiración profunda y rítmica del caballo subir y bajar. Cerró los ojos. Por primera vez desde que su mamá murió, no se sintió solo. No supo cuánto tiempo pasó allí. Quizás minutos, quizás una hora. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Un ruido en la cerca lo hizo abrir los ojos. Era Tomás, el capataz. El hombre grande miraba la escena con incredulidad. Relámpago, alerta, levantó la cabeza, pero al ver que Juanito no se movía, no se levantó. «Niño», dijo Tomás. Su voz ya no era burlona, sonaba áspera pero no enojada. «El patrón quiere verte, en la casa». Juanito sintió un golpe de miedo en el estómago. Asintió con la cabeza. «Voy», dijo suavemente. Se puso de pie, despacio. Relámpago se levantó también, con un movimiento poderoso, y se puso de pie junto a él. Juanito le pasó la mano por el cuello. «Ya vuelvo», le susurró. «Quédate tranquilo». Salió del corral y cerró con cuidado el portón. Relámpago se quedó al lado de la cerca, observándolo marcharse, sus orejas siguiendo cada paso. Juanito siguió a Tomás a través del patio. Los vaqueros dejaban de trabajar para mirarlo. Sus miradas ya no eran de burla, eran de curiosidad, de respeto, incluso de un poco de temor. El niño que había domado al indomable. La casa principal era aún más imponente de cerca. Tenía un gran portal con arcos. Tomás lo guió por la puerta principal, a un recibidor grande con pisos de mosaico y muebles de madera oscura. Olía a limpio, a cera y a flores.
Espérate aquí, dijo Tomás, y desapareció por una puerta lateral. Juanito se quedó de pie, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. Sus pies descalzos y polvorientos estaban sobre una alfombra bordada. Miró sus manos sucias y las escondió detrás de la espalda. La puerta se abrió. No era Tomás, era don Ramón. El hombre alto y canoso entró en la sala. Se veía diferente, más pálido. Había algo en sus ojos, una tensión que no estaba allí antes. Se detuvo a unos pasos de Juanito y lo observó. No dijo nada por un largo rato. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó por fin. Su voz era seca, como siempre, pero Juanito creyó escuchar algo más detrás. ¿Curiosidad? Juanito bajó la mirada. No hice nada, señor, solo le hablé. No le solo hablas a un animal como Relámpago, dijo don Ramón, con un dejo de su antigua dureza. Ese caballo tiene odio en la sangre. Juanito levantó la vista, atreviéndose a mirarlo a los ojos. No, señor, no tiene odio, tiene tristeza, como yo. Las palabras sorprendieron al niño tanto como a don Ramón. No había planeado decirlas. Salieron solas. Don Ramón parpadeó. Dio un paso atrás, como si las palabras del niño fueran algo físico que podía golpearlo. Su mirada se desvió, mirando por la ventana hacia los corrales. ¿Tú, de dónde vienes?, preguntó sin mirarlo. De un pueblo cerca de Veracruz, señor. ¿Y tu familia? Mi mamá ya no está. La voz de Juanito se quebró un poco. Solo yo. Don Ramón se volvió a mirarlo. Sus ojos grises escudriñaron el rostro del niño, como buscando algo. Juanito se sintió desnudo bajo esa mirada. ¿Cómo se llamaba tu madre?, la pregunta salió casi como un susurro. Juanito sintió que el aire se le acababa. El nombre estaba en la punta de su lengua. Elena. La carta en su morral parecía arder, pero el miedo fue más fuerte. Si lo decía ahora, tal vez todo se arruinaría. Tal vez este hombre duro lo echaría a la calle antes de que pudiera cumplir su promesa. Se llamaba María, dijo Juanito, bajando la vista de nuevo. Era el segundo nombre de su madre. No era mentira completa, pero le pesó en el corazón. Hubo otro silencio. Don Ramón exhaló un aire largo. Parecía que había estado conteniendo la respiración. María, repitió. El nombre sonó vacío en sus labios. Asintió lentamente. Muy bien. Se paseó por la habitación, sus pasos haciendo eco en el piso de mosaico. Parecía estar luchando con algo interno. Hice una promesa hoy, dijo finalmente deteniéndose. Frente a mis hombres, un Mendoza no rompe su palabra, pero no voy a regalarte mi hacienda por acariciar un caballo. Juanito no dijo nada. Nunca había creído esa parte de verdad. Sin embargo, has hecho lo que nadie más ha podido en años. Eso tiene valor aquí. Don Ramón cruzó las manos a su espalda. Te quedas, tendrás trabajo. Tu trabajo será cuidar de Relámpago, solo tú, nadie más se le acercará. Lo alimentarás, lo limpiarás, te asegurarás de que esté bien. ¿Entendido? Un aluvión de alivio inundó a Juanito. Podía quedarse. Asintió con fuerza. Sí, señor, lo entiendo. Lo cuidaré muy bien, se lo prometo. No necesito tus promesas, dijo don Ramón con brusquedad. Necesito que el animal esté sano. Eso es todo. Hizo una pausa. Tomás te mostrará dónde dormirás. Es un cuarto en la vieja caballeriza. No es un palacio, pero tiene techo. Es más que suficiente, señor. Gracias. Don Ramón hizo un gesto con la mano, despidiéndolo. Pero cuando Juanito se dio la vuelta para irse, el hombre habló de nuevo. Niño. Juanito se detuvo. Relámpago. Se dejó tocar en otras partes. El lomo, las patas. Juanito pensó en el caballo echado a su lado, mostrando su vientre. Sí, señor. Creo que sí. Don Ramón asintió, una vez más con esa expresión lejana. Bien, puedes irte. Juanito salió de la casa y encontró a Tomás esperándolo. El capataz, sin decir mucho, lo llevó a un edificio más pequeño y viejo, cerca de los corrales. Era la caballeriza vieja, que ahora se usaba para guardar herramientas. Al fondo había un cuartito. Tenía una pequeña ventana, un catre con una manta delgada y un baúl viejo. Aquí, dijo Tomás. El baño está afuera, al fondo. La comida es con los demás, al mediodía y al anochecer. No llegues tarde. No llegaré tarde, dijo Juanito. Gracias, señor Tomás. El hombre grande lo miró con curiosidad. ¿De verdad le hablaste? ¿No usaste ningún truco? No, señor. Solo le hablé de cosas tranquilas. Él tenía ganas de escuchar, creo. Tomás meneó la cabeza, todavía sin poder creerlo. Bueno, este es tu lugar. Mañana empiezas temprano.
Cuando Tomás se fue, Juanito entró en el pequeño cuarto, dejó su morral en el catre, salió y fue directo al corral de Relámpago. El caballo estaba en el mismo sitio, como si lo hubiera estado esperando. Al verlo, relinchó suavemente. Juanito abrió el portón y entró. Esta vez no hubo duda, ni miedo. Caminó derecho hacia el animal y le abrazó el cuello fuerte, enterrando la cara en el pelaje negro. Relámpago bajó la cabeza sobre la espalda del niño, en un abrazo silencioso. «Tengo un cuarto», le dijo Juanito, su voz apagada por el pelaje. «Podemos quedarnos, voy a cuidarte». Muy lejos, en la sala principal de la casa, don Ramón miraba la escena desde la ventana. No podía oír las palabras, pero veía el abrazo, veía la confianza total entre el niño y la bestia. Un dolor familiar, profundo y antiguo le apretó el pecho otra vez. Cerrando los ojos, apartó la cortina. No era el único que observaba. Desde la sombra de un granero, Alonso también miraba. Su cara era una mueca de desagrado. El niño no solo se había quedado, sino que tenía un trabajo especial. Un vínculo único con el caballo que el propio don Ramón valoraba. Esto estaba yendo en la dirección equivocada. Alonso sacó la moneda de oro y la frotó con energía. Tenía que actuar. Mañana mismo iría al pueblo. Alguien, en algún lugar, sabría algo sobre un niño llamado Juanito que venía de Veracruz. Necesitaba información. Necesitaba saber qué amenaza exacta representaba ese mocoso harapiento para sus planes. La noche cayó sobre la hacienda La Esperanza. Juanito, acurrucado en su catre en el cuartito, sacó la carta del morral, la acarició con los dedos. La luz de la luna entraba por la ventana pequeña. «Lo siento, mamá», susurró al papel. «Todavía no, pero me dio un trabajo, me dejó quedarme. Es un comienzo». Afuera, en el corral silencioso, Relámpago dormitaba de pie, una oreja girada hacia la pequeña caballeriza, vigilando el sueño del niño que había traído la paz a su mundo. El amanecer llegó con un frío que calaba los huesos. Juanito se despertó en su catre, envuelto en la manta delgada. Por un momento no supo dónde estaba, luego recordó. La hacienda, el cuartito, Relámpago. Se vistió rápidamente y salió. El aire de la mañana era limpio y olía a tierra húmeda. Los primeros rayos del sol pintaban de dorado las montañas a lo lejos. Caminó directo al corral. Relámpago ya estaba despierto, pastando tranquilamente en un rincón donde la hierba crecía más verde. Al oír los pasos del niño, levantó la cabeza y relinchó, un sonido claro de bienvenida. «Buenos días», dijo Juanito, abriendo el portón. El caballo se acercó y frotó su cabeza contra el brazo del niño. Juanito se rió, un sonido suave y genuino. Pasó sus manos por el cuello y los hombros del animal, sintiendo la fuerza que había debajo. «¿Tienes hambre, verdad? Yo también». En ese momento, Tomás apareció en el corral con 2 cubetas, una con avena y granos, otra con agua fresca. «Para el animal», dijo Tomás, dejando las cubetas en el suelo. «Y para ti. Después de que termines aquí, ve a la cocina. La cocinera, la señora Rufina, te dará algo». «Gracias, señor Tomás», dijo Juanito. El capataz se quedó un momento, viendo cómo Juanito le mostraba la cubeta de alimento a Relámpago. El caballo comió con confianza, sin miedo a que el niño estuviera tan cerca. «Nunca comió así delante de nadie», murmuró Tomás, más para sí mismo. Luego se fue, sacudiendo la cabeza. Juanito se ocupó de Relámpago, le cepilló el pelaje con un cepillo que encontró colgado en la cerca. El caballo se quedaba quieto, a veces cerrando los ojos de placer. Le revisó las patas, una por una. Relámpago levantaba cada casco sin problema, como si fuera el juego más natural del mundo. «Tienes que estar fuerte», le decía Juanito mientras trabajaba. «Yo te voy a cuidar». Mientras Juanito empezaba su nueva vida, Alonso Mendoza se preparaba para un viaje. Después de desayunar en la casa grande, se acercó a don Ramón, quien revisaba unas cuentas en su escritorio. «Primo, necesito ir al pueblo hoy», dijo Alonso con su tono más servicial. «Hay que comprar unos repuestos para la herramienta de la herrería y traer el correo». Don Ramón no levantó la vista de los papeles. «Haz lo que tengas que hacer, pero vuelve antes del anochecer. Necesito firmar esos papeles del nuevo contrato de arrendamiento». «Por supuesto, primo, no tardaré». Alonso salió, una sonrisa falsa pegada en el rostro. No le importaban los repuestos. Su verdadero objetivo era el pueblo y el chisme. Montó su yeguabayo y salió al camino. El pueblo de San Miguel no estaba lejos, a 1 hora de caballo. Era un lugar pequeño, con una plaza central, una iglesia blanca y algunas tiendas. Alonso ató su caballo frente a la cantina El Descanso, el mejor lugar para oír hablar a la gente.
Dentro, el aire olía a cerveza y a polvo. Unos hombres jugaban dominó en una mesa. Alonso pidió una cerveza y se sentó en la barra, cerca de dos ancianos que conversaban. «Buenos días», saludó Alonso, con su mejor sonrisa de hombre de ciudad. «Calor tempranero, ¿eh?». Los hombres asintieron, corteses pero reservados. Los forasteros, especialmente los de la hacienda, no siempre eran bienvenidos. «Vine por unos repuestos», continuó Alonso como si hablara solo. «Pero también la verdad, ando curioso. En la hacienda llegó un niño hace unos días, buscando trabajo. Un niño flaco, de unos 11 años. Dice que viene de por Veracruz. No trae nada, solo un morral». Uno de los ancianos, un señor con un sombrero de paja gastado, lo miró con interés. «¿Un niño solo, de por Veracruz? Es un largo camino». «Sí, muy largo», dijo Alonso tomando un sorbo de cerveza. «El caso es que mi primo, don Ramón, le dio trabajo, y el niño tiene un don raro. Logró calmar al caballo más bravo de la hacienda, un animal que no se dejaba tocar por nadie». El otro anciano, más delgado, puso los ojos grandes. «¿El potro negro, el que nació aquí en la hacienda hace muchos años?» «El mismo», confirmó Alonso, fingiendo sorpresa. «¿Lo conocen?» «Claro que lo conocemos», dijo el primer anciano bajando la voz. «Ese caballo nació en una noche de tormenta. Lo parió la yegua Centella, la favorita de la hija del patrón, de la señorita Elena». Alonso sintió un latido de emoción. Estaba en el camino correcto. «¿Elena? No la conozco. ¿Se fue de la hacienda?» Los dos viejos se miraron incómodos. Era un tema delicado en el pueblo. «Hace muchos años», dijo el delgado con cautela. «La señorita Elena se enamoró de un joven de por aquí, un buen muchacho, pero pobre, Mateo. Don Ramón no aceptó la unión. Hubo una gran pelea. Una noche Elena y Mateo se fueron. Nunca más se supo de ella. Don Ramón prohibió que se pronunciara su nombre». Alonso asintió como si escuchara una triste historia ajena. «Qué pena. Y el niño, Juanito, dijo que su madre murió hace un año. Dijo que se llamaba María». El anciano del sombrero de paja se quedó pensativo. «María, Elena, no sé. Pero Mateo era de un pueblito cerca de Veracruz. Creo que de por Álamo. Se fue para allá con su familia siendo niño, pero volvió de joven. Y con Elena se fue hacia esas tierras». La pieza del rompecabezas encajó en la mente de Alonso con un golpe seco. Un niño de unos 11 años, de cerca de Veracruz, madre muerta, un don natural con el caballo que había pertenecido a la madre. No era una coincidencia, era imposible. «Interesante», dijo Alonso, manteniendo la voz calmada. Pagó su cerveza. «Bueno, solo era curiosidad. El niño parece bueno, solo quería saber de dónde venía. Gracias por la charla, señores». Salió de la cantina con el corazón latiendo rápido, pero no de miedo, sino de una emoción fría y calculadora. Tenía la información. Juanito no era un niño cualquiera, era el hijo de Elena, el nieto de don Ramón. Mientras Alonso galopaba de vuelta a la hacienda, con una sonrisa verdadera y malvada en el rostro por primera vez, Juanito terminaba sus tareas de la mañana. Había limpiado el corral, dejado agua fresca y se había sentado a comer un taco de frijoles que la señora Rufina, la cocinera gruñona pero de buen corazón, le había dado en la puerta de la cocina. «Toma, muchacho, pareces un palillo, come». «Gracias, señora». Ahora estaba sentado otra vez con Relámpago, su espalda contra el costado cálido del caballo. El sol de la tarde era cálido y agradable. «Mi mamá me contaba historias de caballos», le decía Juanito a Relámpago, que movía una oreja como escuchando. «Ella decía que los caballos guardan los secretos en su corazón, que si eres bueno con ellos, ellos te protegen». Relámpago giró la cabeza y lo miró con sus ojos oscuros. «Ella también tenía un caballo favorito», me dijo. «Una yegua que se llamaba Centella. Era rápida como el viento». Juanito no sabía por qué compartía eso justo ahora. Las palabras salían solas. «Tu mamá se llamaba Centella, ¿verdad? Algo me dice que sí». El caballo resopló, como si entendiera. Bajó la cabeza y la apoyó en el regazo de Juanito. El niño le acarició la frente. «Yo te protejo a ti», susurró Juanito, «y tú me proteges a mí». En ese momento vio una figura parada en la entrada del patio, cerca de la casa grande. Era don Ramón. El viejo los observaba desde la distancia, inmóvil. Juanito se puso rígido, pero don Ramón no se acercó. Solo se quedó mirando por un largo minuto. Luego, dio media vuelta y caminó hacia el mirador que había en un extremo de la casa, un balcón pequeño que apuntaba hacia los cerros. Don Ramón subió al mirador. Este era su ritual de todas las tardes. Nadie lo molestaba allí. Desde ahí, el valle se extendía como un mar verde y dorado. Pero hoy no veía el valle.
Veía la imagen del niño y el caballo negro, juntos, tranquilos, la manera en que el niño inclinaba la cabeza al hablar, el gesto de la mano al acariciar. Era ella, era el eco de Elena, cada vez más fuerte, más claro. Un dolor, no en el pecho esta vez, sino en la garganta, lo ahogó. Cerró los ojos con fuerza. Había pasado 12 años de silencio, de orgullo, de soledad. Había construido un muro alrededor de su corazón y había llamado a ese muro fuerza. Pero ahora, un niño pequeño con ropas rotas y un caballo salvaje estaban encontrando grietas en ese muro, sin siquiera intentarlo. Elena, murmuró para el viento, un nombre que no había pronunciado en voz alta en más de una década. La palabra sonó extraña y dolorosa en sus labios, como un objeto afilado que había tenido atorado dentro por mucho tiempo. Abajo, en el corral, Juanito no sabía nada de la tormenta en el corazón de su abuelo. Solo sabía que tenía hambre otra vez y que debía ayudar a la señora Rufina a traer leña para la cocina, como ella le había pedido. Era un trabajo más. Él estaba feliz de hacerlo. «Voy a ayudar a la cocinera», le dijo a Relámpago, poniéndose de pie. «Ya vuelvo». Mientras caminaba hacia la cocina, pasó cerca de la herrería. Allí estaba Alonso, acabando de atar su caballo. El hombre lo vio pasar y su sonrisa falsa volvió a aparecer. «Hola muchacho», lo llamó Alonso. «¿Cómo va ese caballo?» «Bien, señor», respondió Juanito sintiendo un escalofrío que no entendía. Algo en la sonrisa de Alonso no le gustaba. «Me alegro», dijo Alonso. Su mirada recorrió al niño de arriba abajo, como si lo estuviera midiendo. «Un niño con tu talento. Debe venir de buena familia. ¿Seguro que tu madre se llamaba María?» Juanito se congeló. El miedo, el viejo amigo, le apretó el estómago. Asintió sin poder hablar. «Claro, claro», dijo Alonso, frotando el peso de oro en su bolsillo. Solo preguntaba. «Sigue con tu trabajo, niño». Juanito se apresuró a llegar a la cocina, su corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué ese hombre preguntaba por su mamá? ¿Por qué lo miraba así? En la herrería, Alonso observaba alejarse al niño. Su mente ya estaba trabajando. Tenía el arma, la información. Ahora necesitaba un plan. No podía simplemente decirle a Ramón, no todavía. Ramón era terco, podía negarlo, podría incluso, con el tiempo, aceptar al niño. No, tenía que deshacerse de Juanito antes de que la verdad saliera. Tenía que hacer que el niño se fuera para siempre, o mejor aún, que don Ramón lo echara. Una idea, lenta y venenosa, empezó a formarse en su cabeza. Un plan simple, acusar al niño de robar, algo valioso, algo que no pudiera negar fácilmente. Si tenía éxito, Juanito sería despedido en desgracia. Si fallaba, bueno, tendría que pensar en algo más fuerte. Sonrió para sí mismo. Todo iba a salir bien. La hacienda La Esperanza sería suya. Un niño de la calle no iba a arruinar los sueños de toda su vida. Esa noche, Juanito volvió a su cuartito después de cenar un plato de arroz con pollo. Estaba cansado, pero era un cansancio bueno, de haber trabajado duro. Sacó la carta de su morral, como siempre. La sostuvo entre sus manos. «Casi le digo hoy, Relámpago», susurró, como si el caballo pudiera oírlo desde el corral. Cuando me preguntó su nombre, casi le digo Elena, pero tengo miedo. ¿Y si se enoja? ¿Y si me echa? No tengo a dónde ir. Guardó la carta otra vez. Se acostó en el catre, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda. Unos perros ladrando a lo lejos, el viento en los árboles. Antes de dormirse, tuvo una idea. Mañana iba a intentar hacer algo. Un pequeño regalo, no para don Ramón, todavía no, para Relámpago. Iba a trenzar una cuerda con hebras de ixtle, una fibra fuerte que había visto en el granero, una cuerda para jugar, para que el caballo tirara de un lado y él del otro. Un juego de amigos. Con esa idea simple y buena en su mente, Juanito se durmió. No sabía que, en otra parte de la hacienda, Alonso Mendoza también hacía planes. Pero sus planes no eran para jugar. Eran para hacer daño, y muy pronto, esos planes se pondrían en movimiento. Los días comenzaron a pasar en la hacienda La Esperanza con un nuevo ritmo. Para Juanito, cada amanecer era igual y diferente. Igual porque su mundo giraba alrededor del corral y de Relámpago. Diferente porque cada día descubría algo nuevo sobre el caballo, y porque poco a poco, sin darse cuenta, se iba acostumbrando a ese lugar. Para Alonso, los días eran una cuenta regresiva. La certeza que había traído del pueblo lo quemaba por dentro. Cada vez que veía a Juanito, no veía a un niño pobre, veía al heredero. Cada vez que veía a don Ramón observar al niño desde la distancia, con esa expresión extraña, sentía que el tiempo se le escapaba. Una mañana, después del desayuno, Alonso encontró a don Ramón en el patio, revisando el estado de unos sacos de semilla. «Primo, un momento»,
dijo Alonso, acercándose con su aire de preocupación fingida. Don Ramón dejó un saco. Dime. Es sobre el niño, Juanito. Alonso bajó la voz, como si compartiera un secreto. La gente habla, los vaqueros, dicen que es raro que un niño de la calle tenga esa manera con los animales, tan natural, como si hubiera nacido para ello. Don Ramón lo miró de frente, sus ojos grises inexpresivos. ¿Y qué dicen que significa? Alonso se encogió de hombros. Oh, nada, solo son habladurías de gente ignorante. Algunos dicen que tiene un don de los antiguos, otros murmuran cosas tontas. ¿Qué cosas tontas?, preguntó don Ramón, su voz plana. Que tal vez no es un extraño, que tal vez la sangre lo llama. Alonso dejó caer las palabras con cuidado, observando la reacción de su primo. Don Ramón no se inmutó, pero una vena en su sien palpitó, apenas visible. La sangre llama a los caballos ahora. Interesante teoría. Diles a esos vaqueros que si tienen tanto tiempo para hablar, pueden limpiar los corrales del sur 2 veces. La respuesta fue una evasiva clara. Alonso comprendió que don Ramón no quería hablar del tema. No todavía, asintió con una sonrisa tensa. Claro, primo, solo quería que lo supieras, para que no te tomen por sorpresa los rumores. Don Ramón lo despidió con un gesto y volvió a sus sacos. Pero cuando Alonso se fue, el viejo se quedó quieto, mirando hacia el corral lejano donde Juanito cepillaba el lomo brillante de Relámpago. Las palabras de Alonso eran veneno, pero todo veneno tiene una parte de verdad. La sangre lo llamaba a él, lo atormentaba. Cada gesto del niño era un latigazo de memoria. Alonso, por su parte, decidió que los rumores no eran suficientes. Necesitaba una prueba, algo concreto, algo que le diera la seguridad total para actuar. Esa misma tarde, dijo que iba al pueblo de nuevo, por un recado urgente. En lugar de ir a la cantina, fue directamente a la pequeña oficina de correos. El encargado, un señor mayor llamado Don Chema, lo conocía. Don Alonso, buenas tardes. ¿Trae correo para enviar? No, don Chema, vengo a hacerle una pregunta. Usted que conoce a todo el mundo, que recibe noticias de todos lados. Alonso apoyó los codos en el mostrador, bajando la voz. Hace como un año, más o menos, llegó alguna carta o alguna noticia de una mujer llamada Elena Mendoza, o tal vez Elena de Mateo. Don Chema se puso serio de inmediato, miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera en la pequeña oficina. Don Alonso, ese nombre no se pronuncia, usted lo sabe. Lo sé, pero esto es importante. Para la familia. Alonso puso un peso de oro sobre el mostrador. No era el que siempre frotaba, era otro. Don Chema lo miró, pero no lo tocó. Hubo algo, admitió el viejo, con voz aún más baja. No una carta, un aviso, de un pueblito cerca de Álamo, en Veracruz. Llegó para don Ramón, lo trajo un arriero de paso. Decía que una mujer llamada Elena, esposa de Mateo, había fallecido. El aviso era del sacerdote del pueblo, puro formalismo, porque sabía que don Ramón era de aquí. Alonso contuvo la respiración. ¿Y don Ramón lo recibió? Sí, lo recibió personalmente, estuvo aquí ese día. Lo recuerdo porque se puso blanco como la pared. Tomó el papel, lo leyó y no dijo ni una palabra. Se fue caminando derecho, como un autómata. Nunca habló de eso, y nadie se atrevió a preguntar. ¿Y el aviso mencionaba un hijo? Don Chema frunció el ceño, buscando en su memoria. No lo creo, no específicamente, solo decía la señora Elena de Mateo, que en paz descanse. Nada más. Era suficiente. La confirmación que Alonso necesitaba. Elena había muerto, y si había un niño, un hijo, ese hijo habría quedado solo y con un camino posible, buscar a su familia, la familia de su madre. Gracias, don Chema, dijo Alonso, deslizando el peso de oro hacia el hombre. Esto se queda entre nosotros. Por supuesto, dijo don Chema, tomando finalmente la moneda con un movimiento rápido. Por el bien de todos. Alonso salió de la oficina de correos con el corazón latiendo de una emoción triunfante y amarga. Lo tenía todo. El rompecabezas estaba completo. Juanito era, sin lugar a dudas, el hijo de Elena, el nieto perdido de don Ramón. Y si don Ramón llegaba a aceptarlo, a reconocerlo, la herencia se esfumaba. Mientras Alonso galopaba de vuelta trazando su plan con una claridad aterradora, Juanito estaba viviendo su tarde más feliz desde que llegó a la hacienda. Había terminado su cuerda de Ixtle. No era perfecta, algunas partes eran más gruesas que otras, pero era fuerte y suave al tacto. Se la llevó a Relámpago. Mira lo que hice, le dijo, mostrándole la cuerda. El caballo olió la fibra, curioso. Juanito ató un extremo a un poste bajo de la cerca
y le ofreció el otro extremo a Relámpago. «Tira, ven, es un juego». Relámpago tomó la cuerda con los dientes, con suavidad. Juanito tiró del otro lado, riendo. El caballo tiró también, juguetón, sacudiendo la cabeza. Fue un juego de tira y afloja que duró varios minutos, con Juanito riendo a carcajadas y Relámpago resoplando con lo que parecía alegría. La escena fue vista por varios vaqueros que pasaban. Ya no se reían, sonreían, algunos asintiendo con aprobación. El niño había logrado lo imposible. Había domesticado no solo el cuerpo del caballo, sino su espíritu. Don Ramón, desde el mirador, también los vio. El sonido de la risa de Juanito, un sonido claro y libre, llegó hasta él como un eco lejano y dolorosamente familiar. La risa de Elena también era así, pensó, sin poder evitarlo. Llena de vida, apretó la barandilla de madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La lucha interna era un tormento silencioso. Una parte de él, la parte dura y orgullosa, quería echar al niño, borrar ese recordatorio viviente de su fracaso como padre. La otra parte, una parte que creía muerta, solo quería bajar ahí, acercarse y... ¿Y qué? ¿Poner una mano en ese hombro pequeño? Preguntarle por su madre, por su vida. El miedo a la respuesta, el miedo a la verdad y al dolor que traería, lo paralizaba. Esa noche, durante la cena en el comedor de los trabajadores, una larga mesa en la cocina exterior, el ambiente era más cálido para Juanito. La señora Rufina le sirvió una porción de guisado igual de grande que a los demás. «Come, muchacho, te estás poniendo colorado por fin». «Gracias, señora». Tomás, sentado frente a él, le preguntó: «¿Y el negro, come bien?» «Sí, señor Tomás, come muy bien. Hoy jugamos con una cuerda». «Jugaron», repitió Tomás, intercambiando una mirada de asombro con otro vaquero. «Nunca». Alonso no estaba en la mesa, estaba en la casa grande, cenando con don Ramón. La comida transcurría en silencio, como era habitual, pero Alonso no podía dejar de pensar en su plan. Tenía que ser pronto, esa misma semana. Miró a su primo, que comía con movimientos precisos, mirando al vacío. «El niño parece haberse adaptado bien», dijo Alonso, probando el terreno de nuevo. Don Ramón solo asintió, sin mirarlo. «Es curioso», continuó Alonso, cortando su carne con cuidado. «Hoy en el pueblo, sin querer, oí a un viejo hablar de la yegua Centella, de la madre de Relámpago. Decía que la señorita Elena la amaba como a una hija, que era la única que podía montarla sin siquiera una rienda». El cuchillo de don Ramón se detuvo, solo por un segundo. Luego continuó cortando. «La gente del pueblo habla demasiado de cosas que ya pasaron». «Claro, primo, tienes razón». Alonso sonrió internamente. El golpe había dado en el blanco. Había visto el temblor en la mano de Ramón. Solo me pareció poético que el hijo de esa yegua solo se deje tocar por un niño que, sin saberlo, tiene la misma sangre que la persona que amó a su madre. Don Ramón dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato con un sonido seco. Se levantó. «Termina tu cena. Tengo trabajo que hacer». Salió del comedor, dejando a Alonso solo. Alonso se recostó en su silla, satisfecho. Había sembrado la duda, la idea. Ahora, necesitaba que esa semilla creciera como una mala hierba en la mente de su primo. Pero no podía esperar a que creciera. Tenía que actuar él mismo. Más tarde, cuando la hacienda dormía, Alonso salió de su habitación. Llevaba una pequeña lámpara de aceite. Se dirigió al taller de herramientas, un cobertizo cerrado con un candado. Don Ramón guardaba allí algunas herramientas de valor, heredadas de su padre, entre ellas un conjunto de espuelas de plata antiguas, más decorativas que útiles, pero muy valiosas. Con una llave que había conseguido hacía tiempo, siempre era útil tener acceso a todo. Abrió el candado, entró y buscó en un estante alto. Allí estaba la caja de madera tallada. La abrió. Las espuelas brillaron débilmente a la luz de la lámpara. Eran hermosas, con detalles elaborados. Alonso tomó una de las espuelas, la más pequeña y menos llamativa. No quería que fuera demasiado obvio. La envolvió en un trapo y salió, cerrando el candado de nuevo. Su siguiente parada fue la vieja caballeriza, el cuartito de Juanito. La puerta no tenía cerrojo por dentro. Con suavidad, Alonso la abrió. El niño dormía profundamente, agotado por el día. Respirando con suavidad, Alonso miró alrededor. El morral del niño colgaba de un clavo en la pared. Con movimientos silenciosos, lo descolgó, lo abrió. Dentro había solo unas pocas pertenencias, una camisa vieja, un pedazo de jabón y un sobre arrugado y gastado, cerrado. Alonso lo tomó. En el frente, escrito con una letra femenina y elegante, decía: «Para mi padre, don Ramón Mendoza».
El corazón de Alonso dio un vuelco. Era la carta, la prueba definitiva. Por un momento, tentación feroz lo asaltó. Podía tomarla, destruirla, eso acabaría con todo. Pero no, era demasiado arriesgado. Si el niño la extrañaba, podría hacer un escándalo. Y además, la carta era un arma mejor en las manos equivocadas. La dejó donde estaba. En su lugar, sacó la espuela envuelta en el trapo. La deslizó hasta el fondo del morral, metiéndola dentro de la camisa vieja para que no se sintiera fácilmente. Luego, colgó el morral de nuevo en el clavo. Miró al niño dormido un instante. Una expresión de desprecio cruzó su rostro. «Dulces sueños, pequeño heredero», murmuró en el silencio. «Tus días aquí están contados». Salió del cuarto y cerró la puerta sin hacer ruido. El plan estaba en marcha. Mañana, después de la hora de la comida, descubriría que faltaba una de las espuelas de plata. Organizaría una búsqueda y, por supuesto, la encontraría en el morral del niño recién llegado. El niño pobre que había llegado con nada. Don Ramón, ante la evidencia y la vergüenza pública, no tendría más opción que echarlo. Y con suerte, con la deshonra de ser un ladrón, Juanito nunca se atrevería a mencionar su parentesco. O si lo hacía, nadie le creería. Alonso regresó a su habitación sintiéndose inteligente y poderoso. Todo estaba bajo control. Mientras se dormía, no pensó en que había escondido la prueba del robo justo al lado de la carta que podría cambiar todo. Dos objetos de metal, uno de plata y otro de palabras que pronto chocarían para decidir el destino de la hacienda La Esperanza. En su cuartito, Juanito giró en su sueño. Inquieto, soñó con su madre. Soñó que ella le señalaba la carta y le decía algo, pero él no podía oír las palabras. Solo veía su sonrisa triste y detrás de ella la silueta negra de un caballo galopando hacia un lugar oscuro. El sol del mediodía caía a plomo sobre el patio de la hacienda La Esperanza. Los vaqueros regresaban de las labores de la mañana, buscando la sombra y el agua fresca. Juanito estaba en el corral con Relámpago, llenando de nuevo el bebedero con agua limpia. Había pasado una mañana tranquila. De pronto, la voz aguda y alarmada de Alonso cortó la paz. ¡Un momento todos! Los hombres se detuvieron. Don Ramón, que estaba hablando con Tomás junto a la herrería, giró la cabeza con un ceño fruncido. Alonso salía de la casa principal, caminando rápido, con una expresión de gran preocupación en su rostro. «¿Qué pasa, Alonso?», preguntó don Ramón, su voz serena contrastando con la agitación de su primo. «Es un asunto grave, primo, muy grave». Alonso se detuvo en el centro del patio, asegurándose de que todos pudieran verlo y oírlo. «Esta mañana, fui al taller de herramientas a buscar un cincel y me di cuenta de que alguien había entrado. Alguien había tocado las cosas». Los vaqueros se miraron entre sí, intrigados. «Revisé», continuó Alonso poniendo más drama en su voz. «Y hay algo missing, algo valioso. Las espuelas de plata antiguas, las que eran del abuelo. La caja estaba abierta. Y falta una, la más pequeña, pero no por eso menos importante». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Todos sabían de esas espuelas. Eran un símbolo, una reliquia de la familia. Don Ramón se acercó, su rostro endureciéndose. «¿Estás seguro?» «Completamente seguro, Ramón. Las revisé ayer mismo cuando limpiaba el estante. Las conté. Eran 4. Ahora hay 3. Alonso dejó que sus palabras pesaran en el aire. «Alguien las ha tomado. Alguien aquí, en la hacienda». La acusación, aunque no dicha directamente, flotaba sobre todos. Los vaqueros se miraban con incomodidad. Un ladrón entre ellos era un insulto a la confianza de la hacienda. «Tenemos que encontrarla», dijo Tomás, con voz firme. «Hay que registrar». «Exactamente», asintió Alonso, frotando su mentón como si pensara profundamente. «Pero no podemos registrar a todos los hombres. Sería ofensivo. Pero quizás deberíamos empezar por los lugares más obvios. Los lugares de aquellos que tienen menos que perder». Sus ojos, lentamente, se dirigieron hacia el corral lejano. Todos los ojos lo siguieron. Juanito, que había salido del corral al escuchar el alboroto, se quedó petrificado al ver que todas las miradas se posaban en él. Un frío horrible le recorrió la espalda. «No», logró decir, pero su voz fue un susurro ahogado. Alonso empezó a caminar hacia él. Don Ramón lo siguió, con el rostro inexpresivo pero los ojos brillantes como el acero. «No es una acusación, muchacho», dijo Alonso, con una falsa amabilidad que sonaba peor que un grito. «Es solo un procedimiento, para limpiar el nombre de todos. Tú llegaste hace poco, y llegaste con muy poco, ¿verdad?» Juanito solo pudo asentir, paralizado por el miedo. «Entonces, para demostrar que confiamos en ti, ¿por qué no nos dejas ver tus cosas, tu morral, tu cuartito?»
Así descartamos cualquier duda y podemos buscar en otro lado. Yo no tomé nada, dijo Juanito, encontrando por fin la voz. Sonaba temblorosa, pero clara. Yo no soy un ladrón. Nadie dice que lo seas, insistió Alonso. Pero debemos ser justos con todos. Si no robaste, no tienes nada que temer, ¿verdad, primo? Don Ramón miraba a Juanito. El niño parecía a punto de llorar, pero sostenía su mirada. Había miedo en sus ojos, pero también algo más, una honestidad desesperada. «Trae tu morral», dijo don Ramón por fin. Su voz no revelaba nada. Juanito, con el corazón latiendo como un pájaro atrapado, corrió hacia su cuartito. Los hombres lo siguieron, formando un semicírculo a la entrada. Él entró, tomó el morral colgado del clavo, lo sintió pesado, como si la culpa que no era suya ya estuviera dentro. Salió y lo entregó a don Ramón. Don Ramón tomó el morral, lo abrió, metió la mano, sacó la camisa vieja, un pedazo de jabón, y entonces sus dedos tocaron algo frío y duro, envuelto en tela. La expresión en su rostro se congeló. Lentamente, sacó el objeto. Desdobló el trapo sucio. Allí, brillando bajo el sol del mediodía, estaba la espuela de plata pequeña. El detalle elaborado era inconfundible. Un sonido colectivo de sorpresa y disgusto salió de los vaqueros. Algunos murmuraron, otros miraron a Juanito con desprecio. Juanito palideció, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, eso no es mío, yo no puse eso ahí, no lo hice». «Estaba en tu morral, niño», dijo Alonso, y ahora su voz perdió toda la falsa amabilidad. Sonó dura, acusadora. «En tus cosas, ¿cómo llegó ahí si no la pusiste tú?» «No lo sé», gritó Juanito, las lágrimas asomándose por fin. Alguien la puso ahí. «Te lo juro», miró a don Ramón, suplicando. «Señor, por favor, crea en mí. Yo no robé, yo vine aquí a trabajar, a ser bueno. Mi mamá me enseñó que robar está mal». El nombre de su madre, en su desesperación, casi se le escapó. Don Ramón sostenía la espuela en una mano y miraba al niño. El rostro de Juanito estaba empapado en lágrimas de miedo e impotencia. Sus ojos grandes, color avellana, le suplicaban. Y en ese instante, don Ramón no vio a un ladrón. Vio a un niño asustado. Vio la misma expresión que una vez tuvo Elena, muchos años atrás, cuando él la había acorralado por querer ver a Mateo. La misma confusión, el mismo dolor por una injusticia. Su mirada pasó de Juanito a la espuela, luego se volvió hacia Alonso. Su primo tenía una expresión de triunfo apenas disimulada, una luz fea en sus ojos pequeños. «¿Dónde encontraste la caja abierta?», preguntó don Ramón a Alonso, su voz tranquila, demasiado tranquila. Alonso parpadeó, sorprendido por la pregunta. «En el taller, primo, como dije». «¿Y el candado? ¿Estaba forzado?» No, estaba cerrado, pero yo tengo la llave, y otros también. Tomás tiene una, cualquiera pudo haberla tomado». «Cualquiera», repitió don Ramón, lentamente. Su mirada escrutó a los vaqueros, uno por uno, se detuvo en Tomás, que miraba a Juanito con una pena clara en el rostro. Luego volvió a Alonso. «Esta espuela», dijo don Ramón, alzando la pieza de plata, «vale mucho dinero. Para un niño que viene de la nada, sería una fortuna. Algo para vender en el primer pueblo y huir». Juanito hizo un sonido de negación, pero don Ramón alzó una mano para silenciarlo. «Pero este niño», continuó, mirando otra vez a Juanito, «no ha intentado huir, ha estado aquí, todos los días, haciendo su trabajo, cuidando de un caballo que nadie más podía tocar. ¿Por qué robaría algo tan llamativo, tan fácil de descubrir, para quedarse aquí donde lo encontrarían?» Alonso se puso nervioso. «¿Por qué? Porque es astuto, esperaba el momento para venderla». «¿Astuto?», dijo don Ramón, y por primera vez hubo un dejo de algo en su voz. Era desprecio. Un niño astuto no esconde el botín en su propio morral, en su propia habitación, donde cualquiera podría encontrarlo. Un niño astuto lo escondería fuera, en el campo, lejos de aquí. Los vaqueros asintieron, murmurando entre ellos. «Tenía sentido, pero está ahí», insistió Alonso, señalando el morral. «La prueba está ahí». «La prueba de que alguien puso la espuela ahí», corrigió don Ramón con firmeza. Su mirada se clavó en Alonso. Alguien que quería que este niño pareciera culpable. El patio se quedó en silencio. La acusación implícita de don Ramón era tan clara como el día. Alonso abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se puso rojo, luego pálido. Don Ramón bajó la mano que sostenía la espuela. Se acercó a Juanito, que temblaba como una hoja. El hombre alto se inclinó un poco, para estar más a su altura. «Mira mis ojos, niño», dijo don Ramón. Juanito, con esfuerzo, levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Tomaste tú esta espuela?» «No, señor», dijo Juanito sin vacilar.
Juro por mi madre que no lo hice. Don Ramón lo observó por un largo momento. Luego asintió, una sola vez. Creo en tu palabra. Se puso derecho y se dirigió a todos. El asunto queda cerrado. La espuela ha aparecido. No hubo robo, solo un descuido, un malentendido. Ramón, protestó Alonso fuera de sí. Está en su morral. Basta. La voz de don Ramón retumbó en el patio, una orden que no admitía réplica. Todos los hombres, incluso Alonso, se encogieron. He dicho que el asunto queda cerrado. Si alguien tiene algo más que decir sobre esto, puede irse de mi hacienda hoy mismo. Nadie se movió, nadie respiró siquiera. Don Ramón le devolvió la espuela a Alonso, casi arrojándosela. Guárdala, y asegúrate de que el candado funcione bien. Luego miró a Juanito. Vuelve a tu trabajo. Fueron solo 3 palabras. Pero para Juanito, fueron como un salvavidas. Asintió con fuerza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sin mirar a nadie más, corrió de vuelta al corral de Relámpago. Necesitaba la seguridad de su amigo. Don Ramón observó cómo el niño se refugiaba junto al caballo negro, que lo recibió frotando su cabeza contra él. Luego, giró sobre sus talones y caminó hacia la casa, dejando a todos atrás, incluido un Alonso que hervía de rabia silenciosa. Una vez dentro, don Ramón se apoyó contra la pared del recibidor. Respiró hondo, sus manos temblaban ligeramente. Había actuado por instinto, había visto la trampa, tan burda, tan mal armada, y había visto el miedo genuino en los ojos del niño. No podía ser un ladrón, pero sobre todo, no podía permitir que lo echaran. Aún no entendía por qué, pero la idea de que Juanito se fuera le producía un vacío frío y profundo en el pecho. Afuera, Alonso estaba rodeado por algunos vaqueros que intentaban calmarlo. Fue una injusticia, don Alonso, dijo uno. Alonso los apartó con un gesto brusco. Déjenme. Caminó hacia los establos, lejos de las miradas. La rabia lo consumía. Su plan perfecto había fracasado. Don Ramón, el viejo terco, había defendido al mocoso. No solo eso, casi lo había acusado a él. El insulto era insoportable. Metió la mano en el bolsillo y agarró con fuerza el peso de oro. Lo apretó hasta que le dolió la mano. Esto no se iba a quedar así. Si no podían echarlo con una mentira, tendrían que hacer que se fuera de otra manera. Una manera más directa, más permanente. Miró hacia el corral donde Juanito estaba abrazado al cuello de Relámpago. Una idea oscura, terrible, empezó a tomar forma en su mente. No era una herramienta lo que tenía que lastimar. Era algo más valioso. Algo que le rompiera el corazón al niño y lo hiciera irse por su propia voluntad, o que lo pusiera en una situación de la que ni el propio don Ramón pudiera salvarlo. Sonrió, una sonrisa sin alegría, solo llena de maldad. El caballo. Todo giraba alrededor del caballo. Tenía que lastimar a Relámpago. El aire en la hacienda cambió después del incidente de la espuela. Para los vaqueros, la defensa de don Ramón había sido una señal clara. El niño, Juanito, ya no era un extraño. Tenía el favor del patrón, por alguna razón que nadie entendía del todo. Para Alonso, era una derrota humillante que lo consumía por dentro. Pasaron varios días. Don Ramón parecía más pensativo de lo habitual. Ya no solo observaba a Juanito desde el mirador. A veces se acercaba al corral y se quedaba parado en la cerca, viendo al niño trabajar. Una tarde, Juanito estaba cepillando a Relámpago con un cuidado extremo. El caballo estaba limpio y brillante. Don Ramón se acercó y se apoyó en la madera. «Se ve bien», dijo don Ramón de repente. Juanito se sobresaltó. No había oído acercarse al hombre. «Gracias, señor. Él se deja cuidar. No siempre fue así», comentó don Ramón, su voz baja. «Hubo un tiempo en que ni siquiera yo podía acercarme sin que intentara patear». Juanito dejó el cepillo y se acercó a la cerca, con Relámpago siguiéndolo como una sombra. Tal vez estaba asustado. Asustado, era furia pura. «A veces la furia es solo miedo que no sabe cómo salir», dijo Juanito, y luego se mordió el labio, como si se hubiera pasado de atrevido. Don Ramón lo miró fijamente. Esas palabras tan simples y tan ciertas no parecían de un niño, parecían de alguien que había visto el miedo de cerca. «¿Tú sabes mucho del miedo, niño?», preguntó don Ramón. Juanito bajó la vista, jugó con un hilo suelto de su camisa. «Sí, señor, un poco». Un silencio incómodo se hizo entre ellos, roto solo por el sonido de Relámpago masticando un poco de heno. «Tu madre», dijo don Ramón, rompiendo el silencio. «La que te enseñó que robar está mal. ¿Ella también te enseñó sobre los caballos?». Juanito sintió un nudo en la garganta, asintió con la cabeza sin mirarlo. «Sí, ella los amaba, sabía todo de ellos. Me decía que un caballo es un espejo, que te devuelve lo que tú le das».
Don Ramón dio un paso atrás, como si la frase le hubiera golpeado. Esa era una frase que había escuchado antes, hacía mucho, mucho tiempo, en la voz de una niña que se reía al ver a su yegua favorita. ¿Ella tenía caballos?, preguntó, tratando de que su voz no sonara urgente. No, solo ayudaba a cuidarlos de otros. A veces, cuando un animal estaba enfermo o asustado, la llamaban. Ella sabía qué hacer. Juanito hablaba con un orgullo triste. Era muy buena. Debe haber sido una mujer especial, murmuró don Ramón, casi para sí mismo. Luego hizo una pregunta que llevaba días dando vueltas en su cabeza. ¿Cómo murió? Juanito se quedó quieto. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no dejó caer. Estuvo enferma muchos meses. Al final, se fue dormida. Fue tranquila. Don Ramón cerró los ojos por un breve instante. Una imagen no deseada vino a su mente. Elena, su Elena, enferma, sola, sin él. El dolor fue tan agudo que tuvo que apretar la cerca para sostenerse. ¿Y tu padre?, preguntó, abriendo los ojos. No lo conocí, dijo Juanito rápidamente. Era la verdad. Él se fue antes. Don Ramón asintió lentamente. El campesino, Mateo, probablemente muerto también. Una familia entera, destrozada. Y él, aquí, en su hacienda perfecta y vacía. Es duro, dijo don Ramón, y las palabras sonaron torpes en su boca. No estaba acostumbrado a dar consuelo, crecer solo. Juanito se encogió de hombros, un gesto que decía, es lo que hay. Tengo a Relámpago ahora. En ese momento, el caballo negro se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Juanito, como abrazándolo. Era un gesto de protección clara. Don Ramón vio eso. Vio el amor entre ellos, y algo dentro de él, una pared de hielo que llevaba años construyendo, se agrietó con un sonido que solo él pudo oír. No dijo nada más, solo dio media vuelta y se fue caminando, con pasos más lentos de lo normal. Juanito lo vio irse. Su corazón latía con fuerza. El hombre había preguntado por su madre. No por su nombre, pero había preguntado. Era algo, un pequeño paso. Quizás, solo quizás, pronto podría sacar la carta, pronto podría decir la verdad. Mientras esta frágil conexión se tejía, Alonso observaba desde la sombra del granero. Había visto la conversación, había visto la expresión de don Ramón. No le gustó nada. La curiosidad del viejo se estaba convirtiendo en algo más peligroso. Interés. Su plan de lastimar al caballo necesitaba el momento perfecto. No podía ser de día, con tanta gente alrededor. Tenía que ser de noche, cuando todos durmieran, y preferiblemente con un elemento que cubriera su huida y aumentara el peligro, una tormenta. Revisó el cielo cada tarde. Las nubes se estaban acumulando al oeste, pesadas y oscuras. Una tormenta se acercaba, quizás esa misma noche. Más tarde, don Ramón estaba en su escritorio, pero no trabajaba. Miraba por la ventana. Tomás entró a dar un reporte del día. Las cercas del sur están reparadas, patrón. Y el cargamento de sal llegó. Bien, dijo don Ramón sin mirarlo. Tomás dudó. Patrón, permítame decirle algo sobre el niño. Don Ramón giró lentamente la silla. ¿Qué pasa con el niño? Nada malo. Al contrario, es trabajador, callado. Y con el caballo, es como magia. Los hombres lo respetan por eso, incluso los más reacios. Quería que lo supiera. Don Ramón asintió. Gracias, Tomás. Cuando el capataz se fue, don Ramón abrió un cajón de su escritorio. De lo más profundo, sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Con manos que temblaban ligeramente, lo desenvolvió. Era una pequeña hebilla de plata, en forma de flor. Había pertenecido a Elena. Se la había regalado para su 15º cumpleaños. Era lo único que no había tenido el valor de destruir cuando ella se fue. La guardó, como un secreto vergonzoso. La sostuvo en su palma, fría y pequeña. Luego, miró por la ventana hacia la vieja caballeriza, donde una luz tenue de una vela brillaba en la ventana del cuarto de Juanito. ¿Qué hiciste, Elena?, susurró al aire vacío. ¿Me enviaste a este niño para castigarme o para...? No pudo terminar la pregunta. El miedo a la respuesta era demasiado grande. Esa noche, durante la cena, Alonso estaba inusualmente callado. Don Ramón tampoco hablaba. El silencio entre ellos era espeso. Parece que viene tormenta, dijo Alonso por fin, cortando el silencio. El cielo está cargado. Sí, dijo don Ramón, las bestias estarán inquietas, sobre todo las que están en corrales abiertos, añadió Alonso, probando el terreno. Como ese relámpago, con los truenos podría asustarse y lastimarse. Don Ramón lo miró. Juanito está con él, sabe calmarlo.
Un niño contra el miedo instintivo de un animal de ese tamaño es arriesgado. Alonso dejó caer la idea como una semilla envenenada. Si algo le pasara al caballo, por un descuido del niño, sería una gran pérdida. Don Ramón no respondió, siguió comiendo, pero la preocupación, una preocupación que no sentía por un simple animal, empezó a anidar en su mente. Después de cenar, Juanito hizo su última visita del día a Relámpago. El cielo estaba negro, sin estrellas, el aire olía a tierra mojada y a electricidad. «Va a llover mucho», le dijo al caballo, acariciándole el cuello. «No tengas miedo, los truenos son solo ruido, yo estaré aquí en mi cuarto, cerca». Relámpago resopló y empujó a Juanito con su hocico, como si le dijera que se fuera a cubierto. Juanito cerró bien el portón del corral y corrió hacia su cuartito justo cuando caían las primeras gotas, grandes y pesadas. Desde la ventana de su habitación en la casa principal, Alonso observaba. Sonrió. La tormenta era perfecta. Esperaría un poco, hasta que toda la hacienda estuviera profundamente dormida y el estruendo fuera mayor. Entonces actuaría. Juanito, en su cama, escuchaba el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina, encendió la vela y sacó la carta, la sostenía frente a él. «Mañana», susurró, dirigiéndose a la letra en el sobre. «Si él vuelve a hablarme, si me pregunta otra vez, mañana se la doy, se lo prometo, mamá». Dobló la carta y la guardó de nuevo en el morral. Luego se acostó, escuchando el creciente rugido del viento. No podía dormir. Tenía un mal presentimiento, una inquietud en el estómago que no era por la tormenta. Salió de la cama y fue a la pequeña ventana. Desde ahí podía ver, a través de la cortina de lluvia, la silueta negra de Relámpago en su corral. El caballo caminaba de un lado a otro, nervioso por los truenos que ahora retumbaban en la distancia. «Está bien, Relámpago», murmuró Juanito, como si el animal pudiera oírlo. «Está bien». En la casa grande, don Ramón tampoco dormía. Caminaba por el pasillo, deteniéndose frente a una puerta cerrada. Era el antiguo cuarto de Elena, no había entrado allí en 12 años. Puso la mano en el picaporte, frío al tacto, pero no tuvo el valor de girarlo. En lugar de eso, se dirigió al mirador. La lluvia lo azotó de inmediato, mojándole la camisa. No le importó. Miró hacia los corrales, vio la luz de la vela en la ventana de Juanito, vio la figura inquieta del caballo negro. Por primera vez en muchos años, don Ramón Mendoza sintió miedo. No el miedo a perder su fortuna o su tierra, sino el miedo a que algo le pasara a ese niño que estaba ahí abajo, solo en la tormenta. El miedo a perder por segunda vez a alguien que, sin saber cómo, había empezado a importar. Abajo, en su cuarto, Alonso empacaba una pequeña bolsa con algunas cosas. No planeaba huir, pero quería estar preparado por si algo salía mal. Afuera, un relámpago gigante iluminó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Era la señal. La tormenta estaba en su apogeo. Era hora. Alonso se puso una capa oscura y salió de su habitación en silencio. El plan era simple: ir al corral, abrir el portón y azuzar a Relámpago para que saliera corriendo hacia los campos oscuros. Con la tormenta el caballo se asustaría y huiría. Podría caer por un barranco, lastimarse o simplemente perderse para siempre. Y la culpa caería sobre Juanito por no haber asegurado bien el corral. Don Ramón, enfurecido por la pérdida de su preciado caballo, finalmente echaría al niño. Y si el caballo moría, el corazón de Juanito se rompería. No querría quedarse. Con la capa negra fundiéndose con la noche, Alonso salió de la casa y se dirigió, con pasos rápidos y sigilosos, hacia el corral donde la figura nerviosa de Relámpago se movía como una sombra contra los destellos del relámpago. La lluvia torrencial lo empapó al instante, pero él siguió adelante. Su mente solo veía el triunfo final. La hacienda sería suya, nada ni nadie se interpondría en su camino. En su cuarto, Juanito, presa de una ansiedad repentina e inexplicable, se puso de pie. No podía quedarse allí, tenía que estar cerca de Relámpago. Se puso sus zapatos rotos y su vieja chaqueta. Salió a la tormenta, cegado por la lluvia, sin saber que en ese mismo momento, la sombra de Alonso se acercaba al portón del corral. La lluvia caía a cántaros, golpeando la tierra con tanta fuerza que levantaba un velo de bruma sobre el patio. Alonso, empapado y jadeante, llegó al corral. Relámpago estaba al fondo, nervioso, con los ojos muy abiertos cada vez que un relámpago iluminaba el cielo. El portón estaba asegurado con un simple cerrojo de metal.
Con manos temblorosas por la emoción más que por el frío, Alonso deslizó el cerrojo. El sonido metálico se perdió en el rugido del viento. Empujó la puerta de madera, que se abrió con un chirrido. «¡Anda!», gritó Alonso hacia el caballo, agitando los brazos. «¡Sal! ¡Fuera de aquí!». Relámpago retrocedió, alarmado por la figura oscura y los gritos. No entendía. El portón abierto era una invitación al peligro, no a la libertad. Dio media vuelta y se encabritó, relinchando con fuerza. «¡Vamos, animal estúpido!», gritó Alonso, agarrando una piedra del suelo. La lanzó, no para golpear al caballo, sino para asustarlo más. La piedra cayó cerca de las patas de Relámpago. Eso fue suficiente. El caballo, cegado por el instinto de huida, giró y salió disparado por la puerta abierta. Sus cascos chapotearon en el lodo y en segundos su silueta negra se fundió con la oscuridad y la cortina de lluvia, galopando hacia los campos abiertos. Alonso respiró hondo, una sonrisa triunfal en su rostro. Lo había logrado. Cerró el portón de nuevo, pero dejó el cerrojo colgando para que pareciera un descuido. Luego, corrió de vuelta hacia la casa principal. Tenía que actuar rápido. En ese momento, Juanito salía de su cuarto. La lluvia lo empapó al instante. Cegado, se dirigió a tientas hacia el corral. No vio a Alonso, que ya se escurría por la otra esquina de la casa. Cuando llegó al corral, su corazón se detuvo. El portón estaba cerrado, pero algo andaba mal. Se acercó, vio el cerrojo sin asegurar, y dentro del corral no había nadie, solo la lluvia cayendo sobre la tierra vacía. «¿Relámpago?», gritó, pero su voz se ahogó en el viento. Entró al corral, corriendo de un lado a otro, como si el caballo pudiera estar escondido en un rincón. «¡Relámpago!». Solo el sonido de la tormenta le respondió. El caballo había desaparecido. Alonso, entretanto, llegó a la casa. Se sacudió un poco la capa, mojando el suelo del recibidor. Subió las escaleras corriendo y fue directamente a la habitación de don Ramón. Golpeó la puerta con fuerza. «Ramón, primo, despierta. Es una emergencia». Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. Don Ramón estaba en bata, con el rostro duro y alerta. «¿Qué pasa? ¿Es la tormenta? ¿Se cayó algo?». «Es el caballo», dijo Alonso, jadeando, fingiendo pánico. «El negro, Relámpago, se escapó». Don Ramón palideció. «¿Qué? ¿Cómo?». «Fui a revisar los corrales con la linterna, por si la tormenta había dañado algo», mintió Alonso con fluidez. «Y vi al niño, a Juanito. Estaba en el corral, estaba abriendo el portón. Yo le grité que qué hacía, pero con el ruido no me oyó. Luego azuzó al animal, le dio una palmada en la grupa y el caballo salió disparado hacia el campo. El niño lo dejó salir a propósito». Don Ramón lo miró, incredulidad y rabia luchando en su rostro. «Juanito, ¿estás seguro de lo que viste?». «Totalmente seguro, primo. ¿Por qué iba a inventar algo así? El caballo ya se perdió de vista. En esta oscuridad, con los barrancos, el niño lo ha matado». Sin decir una palabra más, don Ramón entró a su habitación y salió al instante, abrochándose una camisa seca sobre los pantalones. Tomó una pesada linterna de metal. Su expresión era aterradora. Una furia fría y silenciosa lo había poseído. «Ven», ordenó a Alonso, y bajó las escaleras de dos en dos. Juanito, todavía en el corral vacío, lloraba desconsolado. La lluvia mezclaba sus lágrimas. No sabía qué hacer. ¿Debía salir a buscar a Relámpago? En esta oscuridad, tenía miedo. De repente, un haz de luz potente lo cegó. «Sal de ahí», era la voz de don Ramón, grave, cargada de una ira que Juanito nunca antes había escuchado. Parpadeó, levantando un brazo para protegerse de la luz. Don Ramón y Alonso estaban en la entrada del corral. Don Ramón empujó el portón y entró, iluminando con la linterna el espacio vacío. Luego la luz se clavó en el rostro empapado y deshecho de Juanito. «¿Dónde está?», preguntó don Ramón. Cada palabra era como un latigazo. «No sé», sollozó Juanito. «Cuando llegué, ya no estaba. El portón estaba así». «Mientes», gritó Alonso señalándolo. «Yo te vi abrir el portón y espantarlo». «No es verdad», gritó Juanito, desesperado. «Yo vine porque tenía miedo por él. Lo encontré así». Don Ramón caminó hacia el portón. Examinó el cerrojo colgando. Luego, iluminó el suelo lodoso. Había huellas de cascos que salían del corral. Y también las huellas pequeñas y descalzas de Juanito, que llegaban hasta el corral, pero no salían de él. Eso significaba que el niño no había salido a espantar al caballo al campo. Pero don Ramón, cegado por la furia y la imagen que Alonso había pintado, no lo razonó. Se volvió hacia Juanito. La luz de la linterna hacía que el niño pareciera más pequeño, más frágil. Pero don Ramón solo vio una traición. «Te di una oportunidad», dijo don Ramón, su voz ahora baja pero más peligrosa que un grito.
te di techo y trabajo, te encargué lo único que valía la pena en este maldito lugar. ¿Y tú, qué haces? ¿Lo sueltas en medio de esta tormenta? Yo no lo solté, señor, se lo juro, imploró Juanito temblando. ¿Alguien más? ¿Alguien lo hizo? ¿Quién? ¿Quién más vendría aquí en medio de la noche a soltar mi caballo? Don Ramón se acercó, su sombra enorme cayendo sobre el niño. ¿Tienes una explicación o solo mentiras? Juanito no podía respirar. El dolor de ver a don Ramón mirarlo con tanto odio, la desesperación por Relámpago perdido, el miedo, todo se juntó en un nudo en su pecho. No podía pensar, no podía defenderse, solo sacudía la cabeza, llorando en silencio. No tiene explicación por qué es culpable, Ramón, dijo Alonso cruzando los brazos. El niño es un ingrato, o quizás lo hizo por venganza, por lo de la espuela, porque lo humillamos frente a todos. Esas palabras encendieron la mecha final en don Ramón. La idea de que el niño hubiera lastimado a Relámpago por rencor, por una pequeña reprimenda, era intolerable. Recoge tus cosas, dijo don Ramón con una calma mortal. Ahora mismo, y vete de mi tierra, no quiero verte nunca más. Juanito sintió que el mundo se desmoronaba, lo echaban, iba a perderlo todo. Y Relámpago estaba allá afuera, solo, asustado, quizás herido. No, por favor, suplicó, cayendo de rodillas en el lodo. No me eche, déjeme quedarme, déjeme ir a buscarlo. Yo lo encuentro, yo lo traigo de vuelta, por favor. Para que lo sueltes de nuevo, o para que hagas algo peor, dijo Alonso con desprecio. Don Ramón no dijo nada, dio media vuelta y empezó a caminar hacia la casa, dejando a Juanito arrodillado en el lodo, bajo la lluvia implacable. «Señor, espere», gritó Juanito con la última fuerza de su voz. Se puso de pie, tambaleándose. El dolor, la injusticia, la traición de Alonso y el peso de la verdad que había cargado por tanto tiempo, explotaron dentro de él. Ya no le importaba nada. Ya no tenía nada que perder. Don Ramón se detuvo, pero no se volvió. Juanito metió la mano en el bolsillo de su pantalón empapado. Sacó algo. No era la carta. La carta estaba en el morral, en su cuarto. Sacó un pequeño objeto, el único que llevaba siempre consigo. Era una piedrita lisa y blanca que su madre le había dado. La apretó con fuerza. «Mi mamá no me enseñó a mentir», gritó hacia la espalda de don Ramón. «Ni a robar, ni a lastimar a los animales. Ella me enseñó a ser bueno, incluso cuando la gente es mala conmigo». Don Ramón se quedó inmóvil. «Ella me dijo que viniera aquí», continuó Juanito, las palabras saliendo entre sollozos. «Que buscara a su padre, que le diera una carta, porque ella todavía lo amaba, incluso después de que usted la echó». Alonso dio un paso adelante, alarmado. «Cállate, niño, no inventes más historias». Pero era demasiado tarde. Don Ramón se dio la vuelta, muy lentamente. Su rostro, a la luz de la linterna que todavía sostenía, era una máscara de conmoción. ¿Qué dijiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Juanito lo miró, con los ojos llenos de lluvia y de una verdad tan pesada que por fin se liberaba. Respiró hondo y gritó con toda el alma, con toda la rabia y el dolor de 11 años de ausencia. «Mi mamá era tu hija Elena. Ella me mandó. Yo solo quería que me conocieras, abuelo». La palabra abuelo resonó en el aire cargado, más fuerte que cualquier trueno. Don Ramón dejó caer la linterna. Cayó al lodo con un golpe sordo, y la luz se apagó, dejándolos a todos en una oscuridad casi total, iluminada solo por los relámpagos intermitentes. Alonso sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Está mintiendo, Ramón. Es un truco». Pero don Ramón no lo escuchaba. Caminó hacia Juanito con pasos inestables, como un hombre herido. Se detuvo frente al niño, que temblaba de pies a cabeza. En un relámpago, don Ramón vio el rostro del niño claramente. Los ojos grandes, la forma de la boca, el gesto de la cabeza al llorar. Era Elena, era su Elena, en el rostro de este niño. «Elena», murmuró don Ramón. Luego, su voz se quebró por completo. ¿Tú eres el hijo de mi Elena?» Juanito, sin fuerzas ya, asintió. De su puño cerrado, la piedrita blanca cayó al lodo. «Sí, mi nombre es Juan Mendoza. Ella me hablaba de ti, hasta el último día». Don Ramón emitió un sonido, un quejido seco y profundo, como el de un árbol al partirse. Sus rodillas cedieron.
No cayó al lodo, pero se dobló, llevándose las manos al rostro, los hombros del hombre fuerte, del hombre duro que gobernaba la esperanza con puño de hierro, comenzaron a sacudirse. Estaba llorando. Alonso vio la escena y supo que todo estaba perdido. Su mentira, su plan, se desmoronaban ante la verdad más grande. Con el corazón lleno de pánico y odio, dio un paso atrás, luego otro, y se esfumó en la oscuridad de la tormenta, hacia la casa, a recoger sus cosas, a huir. Pero ni don Ramón ni Juanito lo notaron. Solo estaban ellos dos, en el corral vacío, bajo la lluvia que ahora parecía lavar años de dolor y silencio. Don Ramón bajó las manos, su rostro estaba empapado, pero no solo de lluvia. Miró a su nieto, realmente lo miró por primera vez. La carta, logró decir don Ramón. ¿Dónde está la carta? Juanito señaló hacia su cuarto, sin poder hablar. Don Ramón asintió. Con un movimiento que parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, se inclinó y recogió la linterna del lodo. La sacudió. La luz parpadeó y volvió a encenderse, débil pero firme. Sin una palabra, extendió su mano libre hacia Juanito. No era un gesto de autoridad, era una oferta, una petición. Juanito, después de un segundo de duda infinita, tomó la mano grande y callosa de su abuelo. Juntos, el viejo y el niño salieron del corral y caminaron por el patio inundado, hacia la pequeña luz que brillaba en la ventana del cuartito, donde una verdad escrita en un papel esperaba, y donde una nueva verdad, dolorosa y salvadora, había nacido en medio del diluvio. La mano de don Ramón era grande y áspera, pero su agarre mientras caminaban hacia el cuartito era suave. Era como si temiera que Juanito, su nieto, se fuera a deshacer entre sus dedos. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un telón de fondo, un ruido lejano comparado con el estruendo en sus corazones. Llegaron a la puerta de la vieja caballeriza. Juanito entró primero, encendió la vela que estaba sobre el baúl. La llama tembló, iluminando la pequeña habitación desnuda. Don Ramón se detuvo en el umbral, como si entrar en ese espacio fuera a confirmar una realidad que todavía le parecía un sueño doloroso. Juanito fue directo a su morral, colgado del clavo. Lo abrió. Sus manos, temblorosas por el frío y la emoción, sacaron el sobre. Estaba arrugado, gastado en las esquinas, pero intacto. Lo sostuvo por un momento, mirando la escritura. Luego se dio la vuelta y lo extendió hacia don Ramón. «Es para usted», dijo con voz apenas un susurro. Don Ramón miró el sobre, vio su nombre, reconoció la letra de inmediato. Era la letra de Elena. Una letra que no había visto en 12 años. Un sollozo se le escapó del pecho, un sonido seco y quebrado. Tomó el sobre con manos que no podían dejar de temblar. Se sentó pesadamente en el borde del catre, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Juanito se quedó de pie frente a él, observando cada movimiento de su rostro. Con mucho cuidado, don Ramón abrió el sobre, sacó una hoja de papel, doblada varias veces, la desdobló. La vela iluminó las palabras escritas con tinta ya un poco desvaída. Comenzó a leer en silencio. Sus ojos recorrieron las líneas 1, 2 veces. Su respiración se volvió irregular. Una mano se llevó a la boca, como para contener algo. Luego, un temblor lo recorrió de pies a cabeza. «Papá», leyó en voz alta, y la palabra sonó extraña y maravillosa en sus labios después de tanto tiempo. Su voz era ronca, cargada de emoción. Continuó leyendo, a veces parando, a veces susurrando las frases. «Si esta carta llega a tus manos es porque yo ya no estoy, y porque mi hijo, tu nieto Juan, ha tenido el valor que a mí me faltó». Don Ramón levantó la vista y miró a Juanito, quien tenía los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Volvió al papel. «Te escribo no para pedirte perdón por mi decisión, porque amé a Mateo y a Juan con todo mi corazón, y ese amor fue mi verdad. Te escribo para pedirte que perdones a un padre orgulloso que no supo ver más allá de su propio honor, y que perdones a una hija que solo quiso seguir su corazón». Un gemido salió de lo más profundo de don Ramón. Las lágrimas que había contenido por 12 años brotaron por fin, limpias y silenciosas, surcando su rostro curtido. «Juan es un niño bueno, papá. Tiene tu fuerza y, espero, más sabiduría que yo. Cuida de él. Ámalo como no supiste amarme a mí». La hacienda. La esperanza necesita más amor que paredes fuertes. Siempre te quise, papá, a pesar de la distancia, a pesar del silencio. En mis últimos días, lo que más duele es no haber tenido el valor de regresar, de enfrentarte, de buscar un puente. Le dejo esa tarea a mi hijo. Confío en que tú, al verlo, verás un poco de mí en sus ojos. Tu hija que nunca dejó de serlo. Elena.
La última palabra la leyó en un susurro que se deshizo en el aire. El papel cayó sobre sus rodillas. Don Ramón se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo se sacudió con unos sollozos profundos, silenciosos, que parecían salir de un lugar oscuro y antiguo dentro de él. Juanito nunca había visto llorar a un hombre, menos a un hombre como don Ramón. Se sintió abrumado, sin saber qué hacer. Dio un paso pequeño hacia adelante. «Abuelo», dijo, probando la palabra. Sonó rara en su boca, pero también cierta. Al escuchar esa palabra, don Ramón levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas, deshecho, vulnerable. Ya no era el dueño severo de la hacienda, era solo un hombre viejo, roto por el remordimiento. «Lo siento», dijo don Ramón, su voz quebrada por el llanto. «Lo siento, Juan, lo siento, Elena, Dios mío, lo siento». Extendió los brazos, no con autoridad, sino con una súplica desesperada. Juanito no lo pensó dos veces. Se lanzó hacia esos brazos. Don Ramón lo envolvió en un abrazo fuerte, tan fuerte que a Juanito le costó respirar, pero no quiso que terminara. Sentía el olor a tierra y a lluvia de la camisa de su abuelo, el temblor de su cuerpo. Enterró su cara en el hombro del hombre. «Yo también lo siento», lloró Juanito. «Siento no haber dicho la verdad antes. Tenía miedo». «No, no», murmuró don Ramón acariciando el cabello mojado del niño. «El miedo era mío. Yo fui el cobarde. Yo fui el que te echó. A tu madre, a ti, de mi corazón. He vivido en un infierno de mi propia creación». Permanecieron abrazados por un largo tiempo, mientras la vela parpadeaba y la tormenta rugía afuera. Por primera vez en 12 años, don Ramón no se sentía solo. Y por primera vez desde que su madre murió, Juanito sentía que había llegado a casa. Finalmente, don Ramón se separó un poco. Tomó el rostro de Juanito entre sus manos grandes y lo miró. Realmente lo miró, estudiando cada rasgo, buscando a su hija en ellos. «Tienes sus ojos», dijo con voz ronca, «la misma manera de mirar. Y su valor. Tienes mucho más valor que yo». Juanito intentó sonreír, pero era una sonrisa temblorosa. De pronto, un relámpago iluminó la ventana, seguido de un trueno cercano. El sonido les recordó la realidad inmediata, el peligro que aún estaba afuera. «Relámpago», dijo Juanito de repente, el corazón apretándose de nuevo. «Está allá afuera, solo, asustado». Don Ramón asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Una nueva determinación, mezclada con la culpa, endureció su rostro. «Tenemos que encontrarlo, ahora». «Pero la tormenta», dijo Juanito. «Él es más importante», dijo don Ramón, poniéndose de pie. «Y esta vez no voy a fallar. No voy a dejar que el miedo o la tormenta me detengan». Miró a su nieto. «Pero tú debes quedarte aquí. Está muy peligroso». «No», protestó Juanito, levantándose también. «Yo voy con usted. Él me conoce, me oirá a mí. Si está asustado, mi voz lo calmará. Por favor, abuelo». Don Ramón lo miró. Vio la determinación en los ojos del niño, la misma determinación que había visto en Elena. Esta vez no iba a decir que no. Esta vez iba a confiar. «Muy bien», dijo, «pero te quedas a mi lado. No te separas de mí ni un segundo. ¿Entendido?» «Sí, abuelo. Y antes de irnos, hay algo que debo hacer». Don Ramón salió del cuarto, con Juanito siguiéndolo. En el patio, la lluvia había amainado un poco, pero el viento aún era fuerte. Don Ramón caminó directo hacia la casa principal. No entró por la puerta principal. Fue hacia la parte trasera, donde estaban las habitaciones de los trabajadores de confianza. Llamó con fuerza a una puerta. La puerta se abrió. Era Tomás, el capataz, en pantalones y camiseta, con los ojos soñolientos pero alertas por la llamada. «Patrón, ¿qué pasa?» «El niño». «Tomás», dijo don Ramón, con una voz que ya no era la del patrón distante, sino la de un hombre con una misión urgente. «Necesito que despiertes a 5 de los mejores hombres, los más leales, los que mejor conozcan el terreno de noche». Tomás, sorprendido, asintió de inmediato. «Sí, patrón. ¿Qué pasó?» Relámpago se escapó. Alonso lo soltó y mintió, echándole la culpa a Juan. Don Ramón puso una mano en el hombro de su nieto. «Juan no es un niño cualquiera, Tomás. Es mi nieto, el hijo de Elena». Tomás abrió la boca, atónito. Miró a Juanito, luego a don Ramón, y una comprensión lenta iluminó su rostro. Asintió con fuerza. «Entendido, patrón. En 5 minutos están listos». «Bien, ensillen caballos fuertes. Traigan cuerdas, linternas, mantas, y una pistola por si acaso. Vamos a buscar a ese caballo y vamos a traerlo a casa». Mientras Tomás se ponía en acción, despertando a los hombres con voz grave, don Ramón miró a Juanito. «¿Estás listo?» «Sí», dijo Juanito, aunque temblaba un poco. No era solo por el frío. «Vamos a la cocina primero».
La señora Rufina nos dará algo caliente. No podemos salir con el estómago vacío. En la cocina, la señora Rufina, alertada por el alboroto, ya estaba preparando café en una olla grande. Al ver entrar a don Ramón con el niño, se quedó mirando. «Señora Rufina», dijo don Ramón, «Juanito y yo vamos a salir a buscar a Relámpago. Necesitamos algo para el frío». La cocinera, una mujer práctica, no hizo preguntas. Asintió y sirvió 2 tazas de café espeso y caliente. A Juanito le dio una taza con más leche. También les dio unos panes duros. «Gracias», dijo Juanito, tomando la taza con ambas manos. El calor se extendió por sus dedos helados. Don Ramón bebió un sorbo de café. Luego, miró a la cocinera. «A partir de hoy, Juanito se queda en la casa, en el cuarto de invitados del ala este. Prepárelo para cuando regresemos». La señora Rufina asintió, una sonrisa pequeña asomándose en su rostro severo. «Sí, patrón». En ese momento Tomás entró en la cocina. «Los hombres están listos en el patio, patrón. 6 caballos ensillados. Tenemos todo». «Bien», dijo don Ramón. Terminó su café y miró a Juanito. «¿Listo?» Juanito asintió, dejando la taza. Se sentía diferente. Ya no era un niño a escondidas, era el nieto del dueño, y tenía una misión. Salieron al patio. La lluvia había bajado a un chubasco constante. 6 vaqueros, con ponchos y sombreros, estaban montados en caballos nerviosos que resoplaban en la noche húmeda. Uno de ellos sostenía las riendas de un caballo grande y tranquilo para don Ramón, y un pony robusto para Juanito. Don Ramón ayudó a Juanito a subir al pony. Luego, montó su caballo con la agilidad de un hombre mucho más joven. Se dirigió a los hombres. «Caballeros», dijo, su voz clara a pesar del viento, «el caballo negro, Relámpago, está suelto en el campo. Mi primo Alonso es responsable. Cuando lo encontremos, él responderá. Pero ahora, lo importante es encontrar al animal. Sigan la luz de mis linternas. Juanito va conmigo. Él conoce al caballo mejor que nadie. Si alguien tiene un problema con esto, puede quedarse». Ninguno de los hombres se movió. Algunos miraron a Juanito con nueva curiosidad, pero todos asintieron. «Vamos», dijo don Ramón, «por el portón sur. Revisen los barrancos primero. Él podría haberse caído». La pequeña cabalgata salió del patio, las luces de las linternas cortando la oscuridad como cuchillos. Juanito, en su pony, cabalgaba al lado de su abuelo. Por primera vez miraba a los campos oscuros y peligrosos no con miedo de ser expulsado, sino con la determinación de traer a casa a su amigo. La carta había sido entregada. La verdad estaba fuera. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: encontrar a Relámpago antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad más allá de los límites de la hacienda era absoluta. Las linternas de los jinetes apenas recortaban islas de luz entre la lluvia y la niebla baja que se había levantado del suelo caliente. Don Ramón cabalgaba al frente, con Juanito pegado a su lado. Los vaqueros se habían dispersado un poco, formando un semicírculo amplio para cubrir más terreno. «Relámpago», gritaba Juanito de vez en cuando, su voz joven rasgándose contra el viento. «Relámpago, soy yo». Solo el silbido del aire y el golpeteo constante de la lluvia respondían. Don Ramón guiaba su caballo con una mano firme, mientras con la otra sostenía una linterna potente, barriendo el terreno con la luz. «Debemos ir hacia los barrancos bajos», dijo don Ramón, volviéndose hacia Tomás, que cabalgaba a su derecha. «Un caballo asustado corre en línea recta, hacia el este». «Hay 2 barrancos por allá, patrón», gritó Tomás para hacerse oír. «El de los sauces y el del viejo roble. Los 2 son traicioneros con esta lluvia». «Vamos al de los sauces primero», ordenó don Ramón. La cabalgata cambió de dirección. Juanito sentía el miedo como un nudo en el estómago. Cada minuto que pasaba, Relámpago podía estar más lejos, o peor, herido en el fondo de alguna grieta. Miró a su abuelo. El perfil de don Ramón, iluminado por la luz tenue, estaba tenso, concentrado, pero ya no tenía la dureza de piedra de antes. Ahora mostraba una preocupación profunda, humana. «Él es fuerte, abuelo», dijo Juanito, casi para convencerse a sí mismo. Don Ramón lo miró. «Sí, lo es. Pero el miedo puede hacer que hasta el más fuerte tome decisiones tontas». Hizo una pausa. «Como yo». Juanito no supo qué decir. Cabalgaron en silencio unos minutos más, solo el sonido de los cascos en el lodo y la lluvia. De pronto, uno de los vaqueros que iba más a la izquierda gritó: «¡Aquí! ¡Huellas!». Todos se dirigieron hacia él. El vaquero, un hombre joven llamado Ignacio, señalaba el suelo con su linterna. En el barro blando, claramente visibles, había una serie de huellas de cascos grandes. Iban en línea recta, profundas, como si el caballo hubiera estado galopando a toda velocidad. «Son de él», confirmó Tomás, bajándose de su montura para examinarlas de cerca.
El herrero le puso una herradura nueva la semana pasada en la pata delantera izquierda. Se ve la marca aquí. Va hacia el este como usted dijo, patrón. Un rayo de esperanza iluminó a Juanito. Vamos, vamos por ahí. La cabalgata siguió el rastro. Las huellas los llevaron a través de un campo de magueyes, donde era más difícil seguirlas. Pero Tomás y otro vaquero experto, Benito, no las perdieron. Iban bajando una ligera pendiente. El sonido de un arroyo crecido por la lluvia se hacía más fuerte. El barranco de los sauces está justo después de este arroyo, advirtió Tomás. Las huellas se dirigían directamente hacia el sonido del agua. Don Ramón apretó los dientes. Despacio, el terreno se vuelve inestable. Cruzaron el arroyo, el agua les llegaba a los cascos de los caballos. Al otro lado, el terreno se abría en una pendiente más pronunciada que bajaba hacia una oscuridad aún mayor. Aquí, los árboles altos, sauces llorones, marcaban el borde del barranco. La lluvia golpeaba sus hojas con un sonido como llanto. Las huellas se detenían justo en el borde. Don Ramón detuvo su caballo y se bajó rápidamente. Juanito hizo lo mismo, corriendo a su lado. Con la linterna, don Ramón iluminó el borde. La tierra estaba revuelta, marcada por claros resbalones. Algo, o alguien, había patinado aquí. ¡Miren, allá abajo!, gritó Ignacio, apuntando con su luz hacia la pendiente del barranco, no hacia el fondo, sino a un saliente de roca a unos metros por debajo del borde. La luz de varias linternas se unió a la suya. Allí, en la saliente rocosa, una forma negra yacía sobre el costado. No se movía. ¡Relámpago!, gritó Juanito, y su voz fue un grito de terror. Intentó correr hacia el borde, pero don Ramón lo agarró con fuerza por el hombro. «Espera, es peligroso, la tierra puede ceder. Pero está ahí, puede estar herido». Don Ramón miró la pendiente. Era empinada, resbaladiza, pero no imposible. «Tomás, las cuerdas y las mantas, rápido». Los vaqueros se pusieron en acción. Sacaron una cuerda larga y fuerte del equipaje. Don Ramón la ató alrededor de su propia cintura con nudos expertos. «Yo bajo», dijo. «No, patrón, yo voy», ofreció Tomás. «Es mi responsabilidad», dijo don Ramón con firmeza. Luego miró a Juanito. «Y es nuestro caballo. Pero necesito que tú me guíes desde arriba. Tu voz puede calmarlo si está consciente. Puedes hacerlo». Juanito, con el corazón en la garganta, asintió con fuerza. «Sí». Mientras dos vaqueros sostenían firmemente el otro extremo de la cuerda, anclándose a los troncos de los sauces, don Ramón empezó a bajar con cuidado por la pendiente. La lluvia hacía que la tierra y las piedras fueran traicioneras. Juanito se tendió boca abajo en el borde, iluminando el camino de su abuelo con una linterna más pequeña que Tomás le había dado. «Despacio, abuelo, hay una raíz suelta a su izquierda», decía Juanito, su voz temblorosa pero clara. Don Ramón siguió sus instrucciones. Cada paso era medido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la saliente. Era un espacio pequeño, apenas suficiente para el cuerpo del caballo. Don Ramón se acercó con cautela. Relámpago yacía sobre su lado derecho. Respiraba, pero la respiración era agitada y ruidosa. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo y dolor. Al ver acercarse a don Ramón, intentó levantar la cabeza y relinchó. Un sonido débil y angustiado. «Tranquilo, muchacho», dijo don Ramón, con una voz que Juanito nunca le había oído. Era suave, calmante. «Ya estoy aquí, ya pasó». Iluminó con la linterna el cuerpo del animal. No había heridas sangrantes visibles, pero la pata trasera izquierda estaba en un ángulo extraño, doblada bajo el cuerpo, probablemente una torcedura o una fractura al resbalar. Don Ramón pasó una mano por el cuello sudoroso del caballo, hablándole en tono bajo. «Juanito», llamó hacia arriba, «está vivo. Tiene una pata lastimada, no puede levantarse». «¿Está grave?», gritó Juanito, la voz quebrada por el alivio y la nueva preocupación. «Necesitamos sacarlo de aquí, no podemos moverlo así, necesitamos una camilla». Don Ramón evaluó la situación. «Tomás, bajen las mantas y más cuerdas, vamos a hacer una hamaca». Los vaqueros trabajaron con eficiencia rápida. Con las mantas gruesas y las cuerdas, fabricaron una especie de red resistente. La bajaron hasta don Ramón. Con mucho esfuerzo y cuidado, él y otro vaquero que bajó después, Ignacio, el más joven y ágil, lograron deslizar las mantas debajo del cuerpo de Relámpago. El caballo resopló y se quejó, pero no se resistió. Estaba demasiado débil y asustado. «Ahora, el ascenso será lento», dijo don Ramón. «Necesitamos la fuerza de todos. Juanito, tú quédate allí, pero aléjate del borde. Necesitamos espacio». Juanito obedeció, retrocediendo.
Su papel ahora era esperar y mirar. Veía a su abuelo allí abajo, dirigiendo la operación, tocando a Relámpago con una ternura que contradecía toda su fama. El hombre que había tenido miedo de tocar su propio corazón, ahora arriesgaba su vida por un caballo en un barranco. Los vaqueros de arriba, con Tomás al mando, empezaron a tirar de las cuerdas principales. Era un trabajo lento y agotador. La lluvia no cesaba. Poco a poco, la hamaca con el peso del caballo empezó a elevarse sobre la pendiente. Don Ramón e Ignacio la guiaban desde abajo, evitando que chocara contra las rocas. Después de largos, interminables minutos, la parte superior de la hamaca llegó al borde. Varias manos fuertes agarraron las mantas. Con un último esfuerzo conjunto, lograron subir a Relámpago a terreno seguro. El caballo yacía sobre las mantas en el suelo firme, respirando con dificultad. Juanito se arrodilló a su lado de inmediato, sin importarle el lodo. «Relámpago, ya estás a salvo», susurró, acariciando su frente. «Ya estás a salvo». El caballo reconoció su voz. Un temblor recorrió su cuerpo y dejó escapar un largo suspiro, como si por fin pudiera soltar el miedo. Cerró los ojos. Don Ramón subió por la pendiente, ayudado por una cuerda. Estaba empapado, cubierto de lodo, y respiraba con fuerza. Se arrodilló al otro lado del caballo, frente a Juanito. «Tenemos que llevarlo a la hacienda. No puede caminar. Necesitamos una carreta». «La carreta de los forrajes está en el granero del norte», dijo Tomás. «Es grande, voy por ella con un par de hombres». «Mientras», dijo don Ramón sacando una de las mantas secas que habían traído. «Cubrirlo, que no pierda más calor». Juntos, abuelo y nieto, arroparon a Relámpago con la manta. Juanito no dejaba de acariciarlo, hablándole sin parar. Don Ramón observaba a su nieto. En el rostro del niño, bajo la lluvia y el barro, vio el amor más puro que había visto en años. Un amor que daba sin pedir nada a cambio. Un amor que él, en su orgullo, había rechazado. «Juan», dijo don Ramón. Juanito levantó la vista. «Lo que dije antes, cuando te acusé, fue el error más grande de mi vida. Y no es la primera vez que cometo ese error». Don Ramón tragó saliva. «Perdóname». Juanito lo miró. En los ojos del viejo veía dolor, arrepentimiento y una esperanza frágil. Asintió lentamente. «Yo también perdono», dijo. «Mi mamá, ella ya lo había perdonado, lo dice en la carta». Don Ramón asintió, incapaz de hablar por un momento. Extendió su mano sobre el lomo cubierto de Relámpago, y Juanito puso la suya encima. Dos manos, una vieja y una joven, unidas sobre el animal que los había reunido. En ese momento, se oyó el sonido de una carreta acercándose por el camino. Era Tomás, con 2 caballos y la carreta grande. Con mucho cuidado, usando las mantas como camilla, entre todos lograron subir a Relámpago a la carreta. El caballo apenas se quejó, estaba agotado. «Vamos a casa», dijo don Ramón, montando de nuevo en su caballo, despacio, para no sacudirlo. La cabalgata regresó, ahora con la carreta al centro, avanzando con lentitud. La lluvia, al fin, comenzaba a ceder. En el horizonte, una franja gris claro anunciaba el amanecer. Mientras se acercaban a la hacienda, vieron una figura a caballo que salía al galope por el portón principal, llevando una maleta atada a la montura. Era Alonso. Había visto las luces que regresaban y había decidido huir. Don Ramón lo vio. Su rostro por un momento se endureció con la vieja furia, pero luego miró a Juanito, que observaba con preocupación al caballo herido en la carreta, y luego a los vaqueros leales que lo habían ayudado. «Tomás», dijo don Ramón, sin alzar la voz, «Alonso no llega al pueblo, asegúrate de eso». Tomás entendió, asintió con una mirada dura. «Sí, patrón». Con un gesto, señaló a Ignacio y a Benito. Los 3 separaron sus caballos del grupo y tomaron una ruta más directa, cortando el camino a Alonso, que ya era solo una silueta que se alejaba a toda velocidad. Don Ramón no lo siguió. Su lugar ahora estaba aquí, con su nieto y con el caballo herido. La justicia llegaría por otros medios. Él tenía una familia que cuidar. La carreta entró al patio de la Hacienda La Esperanza. La primera luz del día bañaba las paredes blancas. La tormenta había pasado. La carreta se detuvo en el patio central de la hacienda. La lluvia había cesado por completo y el cielo comenzaba a aclararse con los primeros colores del amanecer. Juanito saltó al suelo lodoso y corrió directo a la parte trasera de la carreta, donde Relámpago yacía sobre las mantas. «Tranquilo, ya estamos en casa», le susurró al caballo, pasando una mano por su cuello. Don Ramón desmontó de su caballo y se acercó. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos estaban llenos de determinación.
Tomás, dijo don Ramón, volviéndose hacia el capataz que acababa de llegar junto a ellos, necesitamos moverlo al establo grande, el del lado sur, que está vacío y tiene más espacio, y manda a buscar a Pedro, el que sabe de animales, que venga rápido. Sí, patrón, dijo Tomás, y comenzó a dar órdenes a los otros vaqueros. Entre varios hombres, con mucho cuidado, deslizaron las mantas con relámpago fuera de la carreta. El caballo resopló de dolor, pero no se resistió. Lo llevaron a paso lento hacia un establo amplio y limpio, donde ya habían puesto un lecho grueso de paja fresca. Allí, lo bajaron con suavidad. Pedro, un hombre mayor y callado que cuidaba del ganado menor, llegó con una bolsa de herramientas, se arrodilló junto a Relámpago y comenzó a examinar la pata lastimada con manos expertas. Juanito se quedó a un lado, mordiéndose los labios de ansiedad. Don Ramón puso una mano en su hombro. Pedro es el mejor, dijo don Ramón. Si hay algo que hacer, él lo sabrá. Pedro palpó la pata con suavidad. Relámpago movió la cabeza pero no intentó patear. Después de unos minutos, Pedro se levantó. No está rota, dijo Pedro con voz calmada. Es una torcedura fuerte, muy fuerte. Los tendones están dañados, pero con reposo, mucho reposo y cuidados, puede sanar. No podrá cargar peso por varias semanas. Un suspiro de alivio escapó de Juanito. ¿Va a caminar otra vez? Sí, niño, pero tenemos que vendar la pata bien y mantenerlo quieto. Eso no será fácil para un animal como él. Yo lo cuidaré, dijo Juanito inmediatamente. Yo me quedaré con él todo el tiempo. Don Ramón asintió. Haremos lo que sea necesario. Pedro y otro vaquero comenzaron a vendar la pata de Relámpago con tiras de tela limpias y tablillas de madera para inmovilizarla. Mientras trabajaban se oyeron voces y pasos afuera. Tomás entró en el establo, seguido por Ignacio y Benito. Traían a Alonso entre ellos. Alonso tenía las manos atadas con una cuerda. Su ropa estaba desarreglada y su rostro mostraba miedo y rabia. Lo encontramos intentando tomar el camino a Puebla, patrón, dijo Tomás. El caballo que llevaba se espantó con un trueno y lo tiró. No le costó mucho alcanzarlo. Don Ramón se enderezó lentamente. Su mirada se posó en Alonso. El patio se quedó en silencio. Solo el sonido de la respiración de Relámpago llenaba el aire. Alonso rompió el silencio. Ramón, por favor, escúchame. Fue un error, un momento de locura, pero todo salió bien, ¿no? El caballo está vivo, el niño está bien. Soy tu sangre, tu único familiar. Don Ramón caminó hacia él. Sus pasos eran lentos y pesados. Se detuvo a 1 metro de distancia. Mi único familiar, dijo don Ramón, su voz clara y fría, está ahí, cuidando de un caballo herido. Mi familia es Juan. Mi familia era Elena. Tú dejaste de serlo en el momento en que pusiste una espuela en el morral de un niño para robarle su dignidad. Y dejaste de serlo para siempre cuando soltaste a este caballo en una tormenta, poniendo en peligro su vida y rompiendo el corazón de mi nieto. Alonso palideció. ¿Tu nieto? Entonces, ¿es verdad? Es la única verdad que importa, dijo don Ramón. Y tú, Alonso, no tienes lugar en ella, no tienes lugar en esta tierra. ¿Vas a entregarme a la autoridad?, preguntó Alonso con voz temblorosa. Don Ramón lo miró por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No, no quiero tu nombre manchando el mío por más tiempo. Tomás, desátalo. Tomás, sorprendido, obedeció. Soltó las cuerdas de las manos de Alonso. Don Ramón señaló hacia el portón principal. Vas a caminar, ahora mismo. No te llevas nada que no sea la ropa que tienes puesta. Si alguna vez te veo cerca de esta hacienda, o cerca de mi familia, no será la autoridad quien te juzgue. Seré yo. ¿Entendido? Alonso abrió la boca para protestar, pero la expresión en el rostro de don Ramón lo detuvo. Era una expresión que no había visto antes, una furia tranquila y absoluta. Asintió, derrotado, dio media vuelta y caminó hacia el portón. Nadie lo siguió. Todos lo vieron salir, achicarse en el camino y desaparecer en la luz gris del amanecer. Don Ramón respiró hondo, luego se volvió hacia los vaqueros reunidos. Todos ustedes son testigos, dijo en voz alta. Alonso Mendoza ya no es bienvenido aquí, y desde hoy las cosas en La Esperanza cambian. Los hombres asintieron en silencio. Algunos miraron a Juanito, que seguía arrodillado al lado de Relámpago. Ahora, vuelvan a sus trabajos, dijo don Ramón. Pero quiero que todos, absolutamente todos, estén en el patio al mediodía. Tengo algo importante que decir. Los vaqueros se dispersaron. Don Ramón se acercó a Juanito y a Pedro. ¿Cómo sigue? El vendaje está listo, dijo Pedro. Ahora necesita descanso, agua y alimento. Voy a preparar una infusión de hierbas para el dolor. Se la daré en el agua. Gracias, Pedro, dijo don Ramón. Cuando Pedro se fue, don Ramón se arrodilló en la paja, al otro lado de Relámpago, frente a Juanito. ¿Cómo estás tú?, preguntó don Ramón.
Juanito levantó la vista. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, pero una luz tranquila en su mirada. Estoy bien, solo quiero que él se mejore. Se mejorará, dijo don Ramón. Y tú, a partir de ahora, vivirás en la casa conmigo. El cuarto de invitados ya está listo, pero si quieres pasar las noches aquí, en el establo, mientras él se recupera, puedes hacerlo. Juanito sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Gracias, abuelo. La palabra sonó natural esta vez. Don Ramón sintió un calor en el pecho que no había sentido en años. Asintió, sin confiar en su voz. Las horas pasaron. El sol se elevó, secando el lodo del patio. A la hora del mediodía, como don Ramón había ordenado, todos los trabajadores de la hacienda estaban reunidos en el patio central. Eran vaqueros, jardineros, las cocineras, los sirvientes. Más de 30 personas. Murmuraban entre sí, curiosos. Don Ramón salió de la casa principal. Iba vestido con una camisa limpia y un chaleco. A su lado, caminando con un poco de timidez, iba Juanito. El niño se había lavado y puesto ropas limpias que la señora Rufina había encontrado para él. Se detuvieron frente a la gente. Don Ramón alzó la mano y el murmullo cesó. Hombres y mujeres de la esperanza, comenzó don Ramón. Su voz era fuerte, pero diferente. No era la voz de órdenes secas, sino una voz más grave, más humana. Muchos de ustedes llevan años aquí, conocen esta tierra como la palma de su mano, y conocen mi carácter. Hizo una pausa, mirando a los rostros frente a él. También conocen por rumores o por memoria, que hace muchos años, mi hija Elena se fue de esta hacienda, y que su nombre dejó de pronunciarse aquí. Ese fue mi error, el error más grande de mi vida. Un silencio absoluto cayó sobre el patio. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa. Anoche, continuó don Ramón, poniendo una mano en el hombro de Juanito, la verdad que enterré por orgullo regresó a mí. Este niño al que muchos vieron llegar con harapos no es un extraño. Es mi sangre, es el hijo de mi hija Elena, es mi nieto, Juan Mendoza. Un susurro recorrió la multitud. Algunos asintieron como si finalmente entendieran, otros sonrieron. Don Ramón apretó suavemente el hombro de Juanito. Él es, a partir de hoy, mi heredero, y es parte de esta familia, de la familia de la esperanza. Quiero que lo traten con el respeto que merece, y quiero que sepan que las cosas van a cambiar. Esta hacienda no será solo un lugar de trabajo, será un hogar. Luego miró a Juanito. ¿Quieres decir algo? Juanito tragó saliva. Miró a todas las personas que lo observaban. Sintió miedo, pero luego miró a su abuelo, y el miedo se disipó un poco. Dio un paso adelante. Gracias, dijo, con voz clara que sorprendió a todos por su firmeza. Solo quiero ayudar, quiero aprender, y quiero cuidar de Relámpago. Él me trajo hasta aquí. Tomás, desde el frente del grupo, fue el primero en hablar. Bienvenido a casa, Juan. Otros vaqueros repitieron el saludo. Bienvenido. La señora Rufina desde el fondo dijo, y a partir de hoy, comes en la mesa de la casa, no en la cocina. Algunas risas amables se oyeron. Juanito sonrió, sintiendo un peso enorme que se levantaba de su pecho. Don Ramón habló de nuevo. La vida continúa, el trabajo continúa, pero hoy, después de la comida, no hay más labores. Hoy descansan, y esta noche habrá una cena para todos en el patio, para celebrar un nuevo comienzo. Un aplauso espontáneo estalló entre los trabajadores. Don Ramón los dejó, y con Juanito caminó de vuelta hacia la casa. ¿Una cena para todos?, preguntó Juanito. Sí, dijo don Ramón. Es tiempo de que esta casa vuelva a tener vida, y tú eres el corazón de esa vida. Pasaron el resto de la tarde en el establo, con Relámpago. El caballo bebía agua y comía un poco de heno. La pata vendada parecía molestarlo, pero estaba calmado. Juanito se sentó en la paja, leyéndole en voz baja un libro viejo que don Ramón le había dado. Don Ramón los observaba desde la puerta, sin interferir. Al atardecer, el patio se llenó de mesas y sillas. La señora Rufina y las otras cocineras prepararon una gran cena. Tamales, arroz, frijoles, carne asada. Todos los trabajadores y sus familias estaban allí. Era una escena que no se veía en La Esperanza desde los tiempos de Elena. Don Ramón y Juanito se sentaron a la mesa principal. Por primera vez en años, don Ramón no estaba solo en ese lugar. Habló con los hombres, bromeó un poco y hasta sonrió en varias ocasiones. Juanito, al principio tímido, pronto se sintió cómodo entre la gente que lo aceptaba. Cuando la luna estaba alta y la celebración comenzaba a bajar de intensidad, don Ramón y Juanito se escaparon por un momento. Fueron al establo. Relámpago estaba despierto. Al verlos entrar, relinchó suavemente. «Te trajimos algo», dijo Juanito mostrando una manzana que había guardado de la cena.
Relámpago tomó la manzana con suavidad de los dedos de Juanito, la masticó con gusto. Don Ramón se acercó y puso una mano en el cuello del caballo. «Gracias», murmuró, aunque no estaba claro si se lo decía al caballo o a algo más. Salieron del establo y se sentaron en un banco de madera cerca, mirando las estrellas que ahora brillaban en un cielo limpio. «¿Qué pasará con Alonso?», preguntó Juanito después de un rato. «No lo sé», dijo don Ramón, «y no me importa. Su camino es otro ahora, el nuestro es este». Juanito asintió. «Abuelo, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Podemos ir algún día a donde vivía mi mamá, a su pueblo, para visitarla?» Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Asintió. «Sí, iremos, pronto, y pondremos una placa en la iglesia con su nombre, para que todos sepan que Elena Mendoza no fue olvidada». Juanito sonrió, satisfecho. Se recostó contra su abuelo. Don Ramón, después de un momento de sorpresa, puso un brazo alrededor de los hombros del niño. «Mañana», dijo don Ramón, «empezamos a enseñarte a montar, en un caballo tranquilo, por supuesto, y cuando Relámpago esté sano, quizás él quiera llevarte». «Eso me gustaría», dijo Juanito. Pasaron un rato más en silencio, viendo las luces de la celebración en el patio, escuchando las risas lejanas. La Hacienda La Esperanza, después de muchos años de silencio y severidad, por fin respiraba con el ritmo lento y bueno de una familia. Un abuelo, un nieto y un caballo negro que había unido sus destinos empezaban una nueva historia, escrita no con orgullo, sino con amor.